Bueno, Bazán, es bueno Salud. verte. Y también es bueno verte. La última vez, obviamente, lo hicimos de forma remota. Estabas aquí, yo estaba en Londres y se quejó de que era una situación injusta. No podía verme, el auricular seguía cayéndose. Sí, entonces pensé, está bien, lo entiendo, te escucho. Subí a un avión, volamos 6.500 millas y no solo eso, lo estamos haciendo en algún lugar que te es muy familiar. Es la Comedy Store en Los Ángeles, donde te presentas. Muchas veces como cómico, así que he hecho mi parte. Lo hiciste, pero en realidad esta no es la primera vez que nos encontramos en persona. No, no. Sí, Originalmente lo hicimos en Londres el Y año sé que muchas pasado. personas están viendo esto por primera vez, pero realmente me encantaría contar la historia. En ese momento, porque estabas Sí. haciendo una gira en el Reino Unido y Europa, y estaba yo haciendo mi monólogo en inglés. Oh, adiós. Y uno de mis, ya sabes, planes de promoción publicitaria era venir a tu programa. Así que mi agente me llamó y me dijo, Basem, vas a estar en Piers Morgan. Dije, Rayos, sí. ¿Qué es pasa, como- Leslie? Bueno, Piers Morgan me Ajá, bloqueó en lo Twitter y hice. él dijo, ¿qué hiciste? Dije, bueno, durante el 6 de enero, ya sabes, la insurrección. Sabes que tuiteaste algo al respecto. Estaba tan enfadado con lo que está pasando y recuerdo que te tenías a ti y Trump en una foto. Y dije, pon al chico que Ya, tenía a ya, Donald ya, Trump ya, con ya. él y luego utilicé palabras muy duras. Y por supuesto tú, para bloquearme, así que no puedo. Y luego dije como, Él sabe, no sé lo si él sabe sé. que no sé. Así que entré en el estudio y en el momento en que me estaba sentando y ellos se estaban preparando antes de que salgamos al aire y tú dices, oh, hola Basen, parece que tienes más seguidores que yo, pero parece que te bloqueé. ¿Por qué? Bueno, buena suerte para ti. Y te lo conté y luego contamos la historia al aire y fue gracioso porque hice los bromistas como tú tienes todos. Siempre hemos estado en contra de la cultura de cancelación y acabas de cancelar el teatro. Sí, yo sé. Pero estamos de acuerdo en que esto no es cancelación porque este es tu propio espacio y eres libre. Pero ahora Y me has desbloqueado y fue, tenemos miedo. sí, Y estamos aquí. De hecho, acordamos sobre el 6 de enero. Terminé contigo. Tal vez no te sorprendió. Estaba completamente aturdido por la respuesta global a nuestra entrevista de hace varias semanas. ¿Te sorprendió la magnitud de esta? Sí, por supuesto, pero lo entiendo porque durante muchos años los medios que cubren el Medio Oriente han sido en mostrar un cierto punto de vista. No voy a decir sesgado, pero diría que no permitió ciertas voces del otro lado para ser escuchadas. Y por eso ves la frustración. Siempre que hablas con personas en Oriente Medio, te dicen lo mismo. No están muy contentos con la cobertura porque nuestras voces ya no se escuchan. Soy la persona menos calificada para hablar sobre este conflicto. Y sin embargo, solo porque relate algunos de los puntos de conversación que decimos y escuchamos todo el tiempo, La gente sintió. manada. Y cuando las personas tienen este sentimiento, son felices. Tienen esta respuesta, dicen, oh Dios mío, por primera vez el oeste está realmente escuchando nuestro punto de vista. Algunos de los puntos de vista pueden no ser, anda bien con otras personas, pero al menos tenemos una conversación. Y creo que esa es la razón por la cual las personas reaccionaron de esa manera. Sí, Es tan incendiario. Tema. Nunca he visto las redes sociales tan abrazadoras, con hostilidad por ambos lados. De verdad, así como enormes elogios del mundo árabe. También recibiste críticas de algunas partes del mundo árabe, por no ser quizás. oh sí, lo oh no suficientemente hiciste duro. eso, no hiciste eso. La cosa es que esto es como, estás maldito si lo haces, estás maldito si no lo haces. Si no hablas, ¿por qué no hablas? Si te manifiestas, no te manifestaste lo suficiente. Si terminaste, ¿por qué estás haciendo eso? Si hablas demasiado, oh, estás acaparando toda la atención. Y me encanta ese hecho porque la gente, todos los que acusan a la gente de ser el centro de atención, en realidad no están muy contentos de que la atención no esté sobre ellos. Esto es como una regla en las redes sociales. Pero sí, hubo una reacción negativa. Pero también hubo una reacción negativa del otro lado, lo cual, quiero decir, aquí y en otros clubes de comedia, trabajé con personas de todo tipo de antecedentes diferentes, judíos, cristianos, musulmanes, árabes, ateos, todo tipo de personas. Y hay muchas personas que fueron a mis eventos sociales como, oh, así que ahora simpatizas con los terroristas, ya sabes. Y creo que es importante tener un matiz, una conversación profunda, interesante, inteligente. Mucha gente espera esto, nuestra conversación Sí, es ese sencilla. es Barry Pierce. Muéstrala. Y este es el problema con las noticias hoy en día. El problema con las noticias de hoy ya no se trata de las noticias, se trata de las personas que te dan las noticias. Entonces, se convierte en un espectáculo, un circo, dos gladiadores en el coliseo, dos cerdos peleando en el barro.
Y por eso la gente no saca nada de ello. Es un circo. ¿Sabes? Una de las cosas que escuché mucho fue, ¿quién es este tipo? Y no estaban hablando de mí, a veces no lo estaban. Ahora obviamente eres muy, muy conocido en el mundo árabe. Te conocen como, te llaman el Jon Stewart árabe, y eres bien conocido en América, pero no eras tan conocido, por ejemplo, en el Reino Unido. Y creo que lo que hizo esta entrevista hizo pensar a mucha gente, vaya, está bien, esto es increíble. Pero cuéntame más sobre Bassem Youssef e investigué un poco sobre tu vida. Es fascinante el viaje que has realizado para llegar aquí, a Los Ángeles, y creo que vale la pena mencionarlo, tomándonos un pequeño momento aquí para hablar sobre esto, porque comenzaste en el Cairo como cirujano de corazón. Esa era tu carrera, sí, y eras un cirujano de corazón. Fui un cirujano de corazón sí, pasé 19 años en ese cuidado, 7 años en la escuela de medicina, 12 años como médico practicante, y ocurrió el 2011, ocurrió una revolución y tenía mi propio programa en YouTube. Hice Voy a videos llegar a esto porque yo pequeños. estaba Sí. por coincidencia, acababa de unirme a CNN para reemplazar al gran Larry King, y en realidad no había hecho ningún espectáculo en vivo. Había pasado unas semanas desde que me uní, de entrevistas grabadas con grandes nombres, Donald Trump, Oprah Winfrey, cosas así. Estaba volviendo a Los Ángeles cuando recibí un mensaje que Egipto se iba al comienzo de la primavera árabe. Y en realidad fui a un estudio muy cerca de aquí, a una milla más abajo, en Sunset, el estudio de CNN, el antiguo estudio de Larry King. Y emití en vivo por primera vez y fue sobre la primavera árabe, fue sobre lo que estaba sucediendo en Egipto. Y al mismo tiempo, tú en Egipto, o en realidad en la Plaza Tahrir, ayudando a los manifestantes heridos, realmente tratándolos médicamente. Sí, quiero decir, este fue un tipo de movimiento que inspiró a muchos egipcios. En aquel momento estaba en el hospital y mucha gente simplemente se había ofrecido como voluntaria. Y la enfermera nos estaba dando suministros, vamos. Y estábamos yendo allí y básicamente estábamos atendiendo a los heridos porque y te da una perspectiva diferente cuando ves personas indefensas, desamparadas, quienes no están armados, quienes estaban siendo golpeados por fuerzas de seguridad, fuerzas militares, siendo disparados, siendo asesinados. Sabes que duele y todo lo que podemos hacer es simplemente proporcionar algo de atención médica y eso te da una perspectiva para ver cómo la humanidad a veces puede mostrar su cara más fea. Y la supresión de la libertad de expresión, la capacidad de las personas para decir lo que realmente sienten al respecto. Situación y la supresión de los derechos básicos de la gente a la libertad. Absolutamente, sí. Y eso me enseñó mucho e inspiró a hacer el show, pero ya sabes... Vas a parar, es una historia loca esta, y quiero contarlo porque solo decides hacer cosas de 5 minutos en YouTube, ¿sí? Y esperas que algunas personas lo vean, ¿sí? Y luego, literalmente, solo sucede. Vuelas y de repente estás obteniendo millones de personas viendo esto y muy rápido una de las grandes redes entra. Y de repente estás haciendo esto para 30, 40 millones, como un tercio de toda la población de Egipto, se sintoniza para verte. Eres la estrella más grande de la televisión egipcia. Por no pares. Es tan extraordinaria para un cirujano de corazón pasar de ayudar médicamente a los manifestantes en la Plaza Tahrir al comienzo de la primavera árabe. Y dentro de un año eres la estrella más grande en la televisión egipcia. Es una cosa loca. No suena tan glamoroso como esto. Se siente horrible. ¿No es así, Webb? Oh, sí, fama de la noche a la mañana. Este tamaño es horrible, terrible, corrompe. Entra en tu alma y no es bueno. En realidad no lo disfruté. Y lo peor de todo es que estás intentando hacer comedia en algo muy controvertido. Clima, alrededor de 3. Los problemas. Entonces nunca satisfarás a las personas. Y el problema es que tu gente tiene estas expectativas. Oh, si tienes éxito en esto, debes tener éxito en resolver esto. Y cuando las cosas no se resuelven, porque la política, como sabes, muy difícil de resolver. Esa expectativa, este amor, se convierte en odio. Y esa es una de muchas razones por las que tuve que irme y finalmente llegué Bueno, simplemente aquí. llevemos a la gente a través de lo que sucedió, porque probablemente no conozcan a muchas personas. Así que durante la presidencia de Mohamed Morsi, que fue un elegido democráticamente, es el mejor, tenías bastante libertad para empezar, pero luego, cuanto más te metías con la propaganda del gobierno, más defendías al pueblo. Entonces comenzaron los problemas. Fui arrestado por un día.
había una orden de arresto en mi contra y luego me entregué y fui interrogados y fue divertido. El interrogatorio más grande, y en mis shows de stand-up hablo de esa Porque los escena. dioses estaban Bueno, leyendo los las guardias cosas y estaban riendo, tomándose ¿verdad? selfies conmigo, lo cual es divertido. Y el intercambio entre yo y el perseguidor, el inter, fue extremadamente divertido. Quiero decir, no me gusta hacerme la víctima. Oh, mira eso. En realidad, me gusta buscar humor ¿Por qué fuiste sobre él. arrestado? ¿Cuál fue el criterio? Sí, creo que la lista era insultar al Islam, insultar al presidente, difundir rumores falsos y alterar el tejido de la sociedad. Creo que la gente en la sala no sabían qué hacer conmigo porque terminaron discutiendo mis chistes. Entonces se convirtió en una sala de escritores y yo estaba como, "Mira, ¿cómo crees que podemos hacer esto más divertido?" Ahí fue el intercambio más divertido de todos. Y después de 6 horas me dejaron ir. Pero fue aterrador al mismo tiempo que de repente la maquinaria te estaba atrapando porque iba a ser mucho más aterradora. Pero fue en ese momento cuando te arrestaron por primera vez, pensaste, me están arrestando por violando mi libertad de expresión, ¿verdad? Por alguna razón, simplemente seguí con la corriente. Fui al interrogatorio con el sombrero grande, fui al show. Era solo quería que esto fuera una fuerza porque realmente me gusta y es verdad. Realmente iba tras el comediante y solo intenté disfrutar. En el fondo estaba muriendo. Ok. Bueno, tú en realidad se pone lo suficientemente serio donde podrías haber muerto, porque en realidad Morsi es, por supuesto, depuesto. Ingresos en general, el Sisi en un golpe militar. Y él no encuentra la sátira y la risa en un asunto serio. En particular cuando las bromas eran sobre él. Te bloquean, literalmente bloquean la emisión de tu programa. Transmití un episodio. Y es interesante. Esta es una historia muy interesante porque el primer episodio que se transmitió después de la eliminación de la hermandad musulmana, todos estaban esperando a ver qué diría. Porque para entonces todos los canales islámicos que estaban allí eran como yo, y es como si tuvieran 5 canales y eran como yo, y ellos iban así, tenían como 5 oportunidades. Yo solo tengo 1 hora a la semana. Y luego fueron eliminados y muchas de las otras voces fallecidas también nos están cerrando ahora, mientras la gente está esperando. ¿Qué dirá Besem? Y el día que se emitió el programa, al día siguiente salí y todos estaban como, bien, bien, bien. Al menos alguien está hablando. Fue un episodio muy controvertido. A nadie le gustó. Y aún así, a todos les gustó. Porque la gente decía que le estás apoyando el golpe o que eres el musulmán. En otras palabras, todos me acusaron de algo. Todo lo que hice en ese episodio fue simplemente ser un espejo de lo que está pasando en la calle y mostrarles lo No ridículo que es. tomaste tu posición fija. Bueno, mi posición, dependiendo de cuál sea tu posición. ¿Qué pretendías con tu posición? Mi posición era mostrar su ridiculez, de cómo la gente ahora es como, nos deshicimos del fascismo islámico, pero nos dirigimos hacia otro fascismo. Había una canción que hice que fue muy controvertida. Gente, y es muy gracioso que el pro hermandad musulmana pensara que esto es una falta de respeto a las personas que murieron. Y por otro lado, la gente dijo que esto es una falta de respeto al ejército. Y cuando logras ofender a todos, sabes que tienes razón. Sí, y luego la gente en el medio es como, tú no lo eras. No fuiste lo suficientemente fuerte. Y me dijeron, es como, ¿por qué no te lanzaste? El límite de la libertad acaba de bajar. Y yo estaba como, es muy difícil ir en contra una autoridad. Eso era muy popular en ese momento. Y especialmente una autoridad militar con mucha experiencia en la militarización de estas situaciones. Tuve amenazas de muerte. Las personas siempre elegirían, la mayoría de las veces, siempre elegirían la forma militar en lugar de la forma religiosa, porque de alguna manera al menos no están infringiendo mi libertad personal. Pero tuviste amenazas contra tu vida. Todo el tiempo. No hablo de eso porque como he estado recibiendo amenazas de muerte, como nunca se detuvieron desde 2011. Nunca se detuvieron. ¿Han continuado desde nuestra última entrevista? Sí, nunca se detienen. Personas amenazando con matarte. Todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por solo decir algo que no les gusta. Porque estás contra Egipto, estás contra el Islam, estás contra nuestro presidente, estás contra Dios. Nunca se detiene. Nunca se detuvo. No te molesta. Quiero decir, si mueres, mueres. ¿Sabes? Si mueres, mueres. Quiero decir, desde cuándo, lo que sea, como nadie desvía una bala, ¿sabes?
quizás el chico con Ronald Reagan, pero sí, creo que es como si no importara. Incluso en cierto punto tuve seguridad privada y luego le dije que no puedo vivir así, si ese es mi destino, si muero. Terminas con tu abogado diciéndote que tienes que salir de aquí, tienes que salir de Egipto, se está volviendo demasiado peligroso, algo malo va a suceder, vas a ser arrestado. Solo voy a repetir eso de nuevo. Yvette va a intentar matarte y huyes a Dubái y luego terminas aquí en América. Sí, ¿siempre fue el plan venir a América o fue una medida de emergencia debido a lo que sucedió? Bueno, es gracioso que dijeras eso porque visité los Estados Unidos. Esto es después del primer año de mi show. Y un médico que está allí, un médico egipcio que ha estado allí por un tiempo, al menos en Besamú. Eres muy visible en los medios y creo que puedes usar eso para solicitar una tarjeta verde como talento especial. Y lo hice. Y es como yo tengo un gran espectáculo en Egipto. En realidad es el criterio porque tengo el mismo, es un alien de habilidad excepcional. Así es como te llaman. Sí, estamos muy excepcionales. Somos aliens excepcionalmente aún capaces. Somos extranjeros. Sí, lo sé, siempre me hace reír. Sí, puedes venir es aquí, muy pero temprano, eres un pero eres extraterrestre. excepcional. Acabo de solicitarlo y lo conseguí. Conseguí el Time 100, que ayudó tanto en mi solicitud. Dije, quizás no lo use. Y luego cuando eso sucedió, boom, llegó la tarjeta verde. Entonces, muchas personas piensan que estoy aquí en asilo. No lo estoy. Fue simplemente un golpe de suerte. Ahora tú haces comedia en vivo y lo has hecho durante 5 años. Y fascinantemente haces algo de ello para una audiencia Tienes todo un árabe, programa en árabe. Y luego hablan inglés. Y probablemente sean muy diferentes, ¿verdad? Totalmente diferentes. Sensibilidades diferentes, humor diferente, multitudes diferentes, expectativas diferentes. Sí, bueno, cuando el público árabe viene a mi show, esperan que sea otra versión de mi show que hice en Egipto. Y yo dije que no, es mi primera vez, historia. Y cuando los árabes miran para venir a mis shows en inglés, como esta cosa que es como una versión en inglés de los shows, como no es una historia diferente incluso. Entonces, este fin de semana, justo antes de conocerte, porque de nuestra entrevista, tú, agote Arizona, sí, ahí me paré y lo primero que dije fue... ¿Quién vino aquí por el show de Piers Morgan? Yo estaba como, chico, vas a decepcionarte porque esto no nunca es increíble. Quiero decir, eso demuestra el poder de esa entrevista, resonando incluso aquí en Arizona. Increíble. Sí, porque no quiero tener éxito solo por un momento de tendencia. Es el mismo programa en el que he estado trabajando y produciendo, perfeccionando, y como cualquier comediante en el escenario en los Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cuál es tu sueño? ¿Es vender tu especial a plataformas como Netflix o HBO y quieres llegar allí? Porque para mí eso era como un renacimiento, porque pensé que todo estaba perdido. Vine aquí, no tenía nada. Los primeros 3, 4 años, los primeros 2 años que hice stand-up, fracasé duramente. Dije, no lo voy a lograr. Y de repente ya tengo un tour. Quiero decir, incluso antes de nuestro show ya tenía un tour establecido y ahora estoy como esto. Es esta habilidad de hablar con personas de diferentes idiomas, hablar todos estos diferentes idiomas. El espectáculo que hice en Arizona tuvo una increíble mezcla de árabes y americanos. Y vinieron aquí y muchos de ellos eran palestinos. Vinieron con las banderas palestinas y el café y pensé, son los chicos, es como el camino, risas, ser bueno en tu trabajo. Es a su manera una forma de resistencia. Porque cuando te ríes, cuando cuentas, cuando muestras a las personas eso. Oye, tienen gente árabe aquí y están por la población árabe y palestina. Arizona, una de las poblaciones más establecidas en los Estados Unidos, y los árabes no se sientan. En general son como profesionales médicos, ingenieros, profesores. Incluso los conductores de Uber probablemente eran como un ingeniero o alguien muy establecido allí. Pero tuvo que dar un paso atrás para venir aquí y sobrevivir. Bueno, quiero decir, casi nunca encontramos como extraterrestres ilegales aquí o personas que llegaron que no estaban calificadas. Así que este es el problema. Esta es la razón por la que Pritz las personas que son. Estoy muy contento con nuestra entrevista porque parte del odio, desde ambos lados vemos las noticias desde una perspectiva diferente y la gente aquí ve las noticias desde otra perspectiva y todos se preguntan por qué esas personas están reaccionando así. Porque no ven lo que ve la otra persona. Y espero que en esa entrevista podamos cerrar esa brecha. Sí. Puedo mostrar, entonces esto es un regalo de mí y mi esposa. Siempre que voy mucho a
Jordania. Es muy Es, bueno. es el mejor aceite de todos los tiempos. Y lo que pasa es que los olivos saben que sobreviven hasta 600 años. Y se pasan de una generación a otra. Es como una herencia familiar. Y la forma en que lo haces, eso es za'atar. Za'atar es básicamente tomillo y le añades sésamo y un montón de hierbas. Y la forma en que comes eso, que tomas como un pedazo de pan, no tenemos que hacerlo ahora. Quizás al final de la entrevista y básicamente lo empapas un poco en el aceite. A luego botamos el za'atar, y lo demostraré. Aquí, chu, 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 y lo vencieron, chu, chu, y luego aquí... Tú sabes, Me encanta, porque me encanta la comida árabe. Así te que al final de la vas, entrevista te va con este aceite, así que es acepto eso. tuyo, es Bueno, tuyo gracias. eso, ¿sí? Y es muy amable de parte No, de tu esposa. Nah, Gracias, muchas no gracias. quiero por mí. decir, me queda una botella, pero está Entonces bien. comenzaste la última entrevista con... Quiero decir, argumentaría un humor negro salvajemente con tu esposa. Cómo has estado intentando matarla y ella está usando a tus hijos como escudos humanos y cosas así. Y todavía estoy Seré intentando, honesto pero tú contigo. sabes que cuando siento, sabes qué hice, salí de la casa y simplemente abofeteé aleatoriamente a otros vecinos, Entonces ya sabes. es interesante. Por Ahora estoy error, preparado para ti, ¿vale? Esta vez estoy listo para el humor. estás Es listo de interesante porque nuevo. la última vez me sorprendió bastante y recuerdo pensar mientras hacías esto, es uno de los mejores. Recuerdo sentirme muy incómodo, inusualmente incómodo, y pensando, no sabía cómo reaccionar a eso. No sabía si se suponía que debía reír o mantenerme en silencio. Y terminé haciendo una especie de mueca, medio risa y escuchando. Y luego me di cuenta de que era muy poderoso lo que estabas haciendo. Fue satírico, pero fue satíricamente salvaje y extremadamente efectivo. Y por eso creo que la entrevista lo hizo tan bien, pero no voy a fingir que me resultó fácil escucharlo o reaccionar a ello porque no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hice solo toma los puntos de conversación que han estado en los medios, no solo después del 7 de octubre, durante todo el conflicto. Siempre es como, necesitamos matarlo, está bien, necesitas matar a 5, no mata a 10, necesitas matar a algunos, no matar a todos. Esto es lo que hace la sátira, se necesita realidad. Al revés, exagerarlo y luego puedes ver cómo a veces suena muy incómodo e incluso a veces estúpido, porque solo estaba reaccionando a lo que los medios me están diciendo. Es como, oh sí, está bien, hazlo. No hay resistencia. Entonces, de repente, la persona que propone las medidas más extremas es como, oh, eso es demasiado. Entonces, esa fue una técnica muy simple. Simplemente tomé el tema de conversación y lo exageré. Fue devastadoramente efectivo. Quiero decir, primero, antes de que vayamos más allá, ¿cómo está la familia de tu esposa? Porque ella es medio palestina. ¿Están Sí, bien? No, Ellos, están bien, están a salvo por ahora. Sí, y como la semana pasada no había internet, como sabes, te vi tuitear al IDF cómo pueden ¿Y sabes saber cuántas si... vistas ha tenido ese tweet? Casi 40 millones. Sí, yo solo decía, ¿cómo van a ver este mensaje si has cortado Sí, internet? me pregunto si la FDI están pensando, ¿por qué los palestinos no están dando me Está gusta a mi bien, tweet? no, ¿Por qué no lo pero ven? pensé que era perfectamente Sí, evaluación sí, correcta sí. de ello. Pero la reacción a ese tweet que hice era enorme, vi como todo en esto. Y había mucha gente que decía, finalmente, Pierce, lo entiendes, ¿verdad? Finalmente lo entiendes. Y quería decir, escucha, estoy intentando llegar a un lugar donde entienda esto, pero es un problema increíblemente complicado para alguien que no lo es. Árabe o judío plasma la cabeza. Y he tenido que cubrirlo como periodista durante mucho tiempo. Creo que te dije antes que era editor del Daily Mirror en Inglaterra cuando nos opusimos a la guerra de Irak, por ejemplo. Entonces, ¿sabes? He tomado posiciones sobre este asunto. En este, me parece que voy a ser completamente honesto contigo. Discutí esto con Jordan Peterson. Esta semana hizo un tweet bastante incendiario en el que decía, dale duro, Netanyahu, ya es suficiente. Y fue muy autocrítico con eso en la entrevista que hicimos esta semana, donde luego emitió un video de 20 minutos porque dijo que a veces un tweet de una línea puede ser innecesariamente inflamatorio para la gente. Mucho mejor tomarse el tiempo para explicarlo. Aquí es donde estoy ahora con este conflicto. Vi lo que pasó el 7 de octubre como una atrocidad absolutamente espantosa, un ataque terrorista de horror inimaginable. Y definitivamente creo que Israel tiene derecho a defenderse de las personas que lo cometieron en masa. Y he cuestionado durante las últimas 3-4 semanas, ¿cuál es una respuesta proporcional? Y he dicho repetidamente, no sé la respuesta. Quiero que la gente
quienes tienen una opinión para tener una opinión sobre eso. Te preguntaré de nuevo sobre dónde crees que estamos con esto. También reconozco que Hamas vive entre la población civil en Gaza. Y por lo tanto, si haces lo que los israelíes están haciendo actualmente, que es una ofensiva terrestre en Gaza, van a morir muchos civiles. ¿Y en qué momento eso se vuelve desproporcionado o incluso ilegal? Y no conozco las respuestas a esas preguntas y estoy en un dilema moral, porque mi instinto es decir que Israel no tiene más opción que responder a lo que ocurrió de una manera muy enfática. Entiendo por qué quieren eliminar a Hamas por completo. Entiendo que si sienten que pueden, entonces quizás podamos avanzar a una solución de dos estados o paz o lo que sea. Aunque no creo que Netanyahu sea nunca la persona que lo haga. Pero la cuestión moral para mí es en qué punto esto se vuelve desproporcionado. Y cuando ves a miles de niños siendo asesinados en Gaza, me llena de absoluto horror. Y luego la gente dice, bueno, lo condenas. Y me resulta muy fácil condenar. Israel cortando el agua, Israel apagando la luz. Creo que es absurdo que Israel tenga ese poder sobre millones de personas, quienes no son parte de su país. Creo que es terrible lo que está sucediendo en la ribera occidental. Los colonos. Creo que lo que ocurre allí es completamente fácil de condenar. ¿Puedo condenarlo de todo corazón? Israel intentando destruir a Hamas después de lo que hicieron el 7 de octubre. Ahí es donde me es difícil decir que lo condeno, porque creo que tienen razón al intentar destruir a Hamas. Ahora, ¿qué piensas de mi dilema moral? Bueno, hay muchos puntos muy buenos y creo que esto establecerá las reglas básicas para esa entrevista. Hay todo un asunto sobre, ¿tiene derecho a defenderse la condena? Primero que nada, comencemos con la condena. Sí, ¿quieres mi opinión? Sí. Soy Deming Hamas en Israel, completamente inútil. Uso completo, porque yo condeno a Hamas, tú condenas a Israel, la entrevista ha terminado. ¿Qué ha pasado? Nada. Son solo puntos de control, como puntos de control morales. He entrevistado a muchos pro-palestinos, por ejemplo, algunos de los cuales dirá inmediatamente: condeno sin reservas los ataques terroristas del 7 de octubre y luego critico a Israel. Y creo que eso es es una posición que puedo respetar completamente, pero me resulta mucho más difícil de respetar. No esperaría un invitado pro-palestino en mi programa si simplemente se negara rotundamente a hablar. Que pueden condenar Sí, los ataques sí, terroristas. sí, Me sí. parece menos digno Pero de ves, respeto. este es el problema con las noticias. Entramos en el movimiento circular de lo mismo que he notado, no solo en la cobertura de estos eventos, los eventos de antes y antes y antes. Cada vez que esto comienza, la gente dice, no sabemos qué está pasando, es una situación muy complicada, ¿qué está pasando ahora? Y para mí, yo como espectador, si un conflicto ha estado allí durante 75 años, y los medios, con toda esta tecnología, lo han estado cubriendo y escuchamos las mismas palabras exactas, no sabemos qué está pasando. Es complicado. Eso es un fracaso del aparato mediático. Eso es un fracaso para ellos mismos y para el público, porque cada vez que esto sucede, parece que está ocurriendo desde el punto cero. Y para entender eso, llegaré al 7 de octubre, llegaré a la condena, llegaré a la autodefensa, pero creo que tal vez podemos tenemos todo el tiempo del mundo y podemos discutir, esta entrevista podría ser un marcador, un hito tal vez mirando ese conflicto de una manera más profunda que nadie había ido allí antes. Teníamos las vistas, tenemos gente esperando, como dije, soy el menos calificado para discutir eso, pero es una oportunidad para usarlo. No estoy muy Sí, bien ambos, calificado es yo decir, mismo. Soy un míranos a los católico dos. irlandés, Quiero decir, míranos, ¿verdad? somos dos personas privilegiadas, uno blanco, otro blanco. Wannabe blanco discutiendo el conflicto más complejo de nuestra historia. Quiero empezar en un área totalmente diferente. Quiero comenzar con el antisemitismo. Sí, creo que es un tema importante. Creo que hay un aumento del antisemitismo en el mundo. Y creo que esto es muy peligroso. Y yo como musulmán, quien ha pasado por eventos donde hubo ataques terroristas en algún lugar, y eso se refleja en nosotros, sobre nosotros, lo siento completamente. Desde lo que sucedió, he tenido mensajes de texto de los judíos, ¿estás bien? Y les estaba enviando mensajes de texto, ¿están bien? Y creo que es muy importante
para acordar el idioma, porque la palabra antisemita ha sido usado y abusado y a la mayoría de las veces no para el buen interés del pueblo judío de la cobertura. Mire las noticias y había muchas protestas que fueron lideradas por Jewish Voice for Peace y fueron leídas por personas que se oponían al ataque israelí a los civiles. Y lo recuerdo bastante bien. Muchos de los republicanos representantes en el Congreso salieron y estaban llamando a estos la intifada global. El yihad global, me encanta cuando dicen yihad, suena como un caballo yihad, es muy, muy gracioso. O dicen que, y cito, son yihadistas respaldados por Irán. Y dije, espera un minuto, pero la mayoría de esas personas son judías. Esas personas que tomaron el Capital, las mismas personas que tomaron la Estación Central en Nueva York, que se conoce como la más grande evento de desobediencia civil en América en las 2 últimas décadas. Todos eran judíos. Y luego encuentro a Nikki Haley diciendo que el antisionismo es igual al antisemitismo. Y entonces recuerdo que es como, los judíos en América llevan el peso de no ser ciudadanos de los Estados Unidos, ciudadanos de América o ciudadanos del mundo, pero son ciudadanos de Israel y tienen que respaldar a Israel en lo que hagan. Y estas no son mis palabras, estas son las palabras de Jon Stewart. Salió y dijo, es muy, muy importante dividir estos dos. Y lo que es muy, muy interesante... ¿Compararías eso en ese punto específico con la forma en que las personas intentan decir que todos los palestinos son responsables y responsables de lo que hace Hamás? Sí, en otras palabras, creo que puede ser muy crítico con el gobierno israelí y sus políticas y Benjamin Netanyahu y los políticos, pero eso no significa que tengas que aceptar esa crítica. ¿Y quién puede tener exactamente la misma crítica? Lo más gracioso, no lo más gracioso, lo más triste que vi es la gente que apoyaba tanto a Israel. Son antisemitas ellos mismos. MTG, Marjorie Taylor Greene. Ella dijo como envié a mis ayudantes y ellos tomaron fotos de los manifestantes. Básicamente ella está vigilando a los manifestantes. Marjorie Taylor Greene es muy conocida por una publicación muy famosa en 2018 donde ella culpó los incendios forestales de California en un asentamiento judío. Láser espacial. Pistola. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas que eso es justo como si estuvieran desnudos porque los inversores judíos Rothschild y Finch no hicieron nada? Eso termina con el tiempo porque eso por supuesto suena enorme. Pusieron un satélite y disparan rayos láser es falso y solo lo escucharán. Tienes a Steve Scolaris, ahora es el orador de la Cámara de los Comunes, casa, y ha sido invitado antes para una organización que fue financiada por David Duke. El fundador del KKK, tienes a Kevin McCarthy, que es el ex líder minoritario del Partido Republicano en la casa, y acusaron a los multimillonarios judíos de manipular las elecciones de medio término. Entonces, ¿cómo es que esas personas nos acusan de antisemitas? Así que aquí está la cosa. Así que vamos a la ecuación que Nikki Haley puso en Twitter. Antisionismo es igual a antisemitismo. Ahora bien, es cierto, las personas que odian a los judíos también son antisionistas, es cierto. Podría ser alguien que odia a los sionistas, que no le gustan los sionistas, y tú eres semita, incluso podrías ser judío, apoyando a Israel, y al mismo tiempo odias a los judíos porque el chat los judíos no nos reemplazarán. Estos hicieron eco en Charlottesville, no se hizo eco en Gaza. Quiero decir, en Gaza dicen cosas peores entre los bombardeos en su caída. Pero, y estas son las mismas personas que se ven con Nick Fuentes. Con Steve Bannon, ¿sabes qué es lo más interesante? Soy Trump lo ha autista, invitado a cenar. sí, Y todas esas personas son amigos de Benjamin Netanyahu. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Y sabes quiénes son las personas que se oponen a esto? Como Jon Stewart, como Bernie Sanders, como Naomi Klein. ¿Cómo llaman a estas personas? Ellos, odio, judíos. ¿Y sabes qué más les llaman ahora? Les llaman capos. ¿Sabes qué es cobre? Básicamente, estos eran los prisioneros judíos en Auschwitz, que fueron obligados por los nazis a ejercer como guardias sobre sus propios internos. ¿Ves lo degradante que es esto? Y esta es la forma de cerrar
antisemita, islamófobo, odias a América, odias al ejército, odias a Egipto, guerra en Navidad, así es como deberías, un ambiente que no permite desacuerdos, no es un Déjame ambiente salir, hecho porque para déjame ambos, salir. nuevamente para Permíteme control. preguntarte esto. Digamos que tomamos las protestas estudiantiles en nuestras universidades. No tengo problema instintivamente con que los estudiantes protesten. De hecho, es parte del ADN de ser estudiante. Pero tengo un problema con dos cosas. El proceso debe ocurrir casi inmediatamente después del 7 de octubre en cuestión de horas, que eran claramente, profundamente, deliberadamente inflamatorias y dañinas para la gente judía. En segundo lugar, tengo un verdadero problema con los estudiantes que proyectaban consignas pro Hamas directamente sobre edificios en los campus de América. ¿Sabes? Estoy totalmente a favor de la libertad de expresión y realmente lo estoy. Todo el espectáculo se basa en eso, pero no hasta el punto en que ves a estudiantes judíos atrincherados en bibliotecas porque una turba se está cerniendo sobre ellos. Hay una distinción para mí entre las personas que son, obviamente de manera abierta, quiero decir, había un profesor en la Universidad de Cornell, quien fue visto literalmente en público gritando lo emocionado que se sentía por los ataques del 7 de octubre. Ese tipo aún no ha sido despedido. Creo que eso cruza una línea, ¿no crees? Sí, no lo hago de esta manera. Quiero decir, puedo entender por qué, pero no lo apruebo. Nunca lo haría porque tienes que entender a estas personas de nuevo. No estoy apoyando eso. Solo quiero asegurarme de dos cosas. La razón por la que comencé con el antisemitismo, porque quería asegurarme de aclarar cualquier confusión de que cuando hablo de Israel estoy hablando de Israel. Sí. Cuando hablo de personas judías, hablo de personas judías. Cuando hablo de mis sionistas, hablo de mis sionistas. Y Tengo cualquier que tener cosa que sea cuidado. lo primero que hiciste. Sí, porque creo que es realmente importante, sí. Pero al mismo tiempo, cuando te digo por qué sucede eso, no significa que lo apruebe. Hay una diferencia entre explicación y justificación. Aquellas personas que están exaltadas, esta es la misma razón por la que la gente estaba tan contenta con la entrevista. ¿Qué ven ellos? Ven a Israel como un estado criminal que está matando a su gente y al mismo tiempo son apoyados por la comunidad internacional en América. No tienen armas, no tienen ninguna superpotencia que los respalde. Todo lo que tienen es solo una sensación de felicidad, como si nuestros enemigos a los que no podemos tocar han sido, todo lo que pueden pensar es que estos son sus enemigos que han sido heridos, ¿verdad? No estoy condonando esto, pero de nuevo, cuando la gente celebraba ataques terroristas, ¿sabes?, contra objetivos occidentales, por supuesto, no lo apruebo. ¿Pero por qué? Porque esas personas han sido, desde una edad muy temprana, ¿qué han hecho? Visto. Los medios de comunicación no los escuchan. La difícil situación y el sufrimiento de los hermanos en Israel, en Palestina, en el mundo árabe, no están siendo atendidos por la gente en Irak. ¿Sabes? Como cuando América y Gran Bretaña invadieron Irak, ¿verdad? ¿Qué vieron los árabes? Es como si dos superpotencias estuvieran llegando a personas normales. Así que siempre que había como una bomba o como un ataque a las tropas americanas, la gente celebraba. Sí, hay enemigos. Las emociones son muy inflamatorias y no está bien, pero esas personas no tienen nada más. Todo lo que dicen parece como si estuvieran gritando. Todo lo que dicen es como para alegrarse. No es, de nuevo, estoy explicando por qué esto está ocurriendo, porque es como si no puedo contigo, simplemente voy a arañarte los ojos. Voy a arañarte los ojos porque me has estado golpeando todo el tiempo y tienes a toda la comunidad internacional respaldándote y todo lo que puedo hacer es pantalla. ¿Es correcto? No. Pero es comprensible. De nuevo, no es lo correcto, pero no es como comprensible, es como, oh, yo, no, pero de nuevo es una explicación. Ahora odio y de nuevo esta es otra razón por la cual esto ha sido magnificado tanto en los medios. ¿Qué ve la audiencia occidental? Ven a personas alegrándose por la muerte de civiles inocentes en Israel. Esto es lo que los árabes han visto durante años. En el mundo árabe, por ejemplo, si buscas en el cine de Sid Roth, esto es en 2014, cuando Israel estaba bombardeando Gaza como de costumbre, y los israelíes en el Sidrot, el kibbutz o el asentamiento, subieron a una colina y tenían palomitas de maíz. Tenían bebidas y estaban como viendo el espectáculo y estaban animando con cada cohete que caía. Esto es lo que vemos. La gente occidental no vio eso. Bueno, alguien encontró un tuit, en realidad mío, de 2014, en el que dije, ¿en qué punto está lo que Israel está haciendo actualmente? Para el pueblo palestino se convierte en terrorismo. Porque siempre lo he dicho, he hablado de esto mucho a lo largo de los años. Y siempre he intentado ser extremadamente ecuánime, aunque realmente nadie quiere que seas ecuánime.
quieren que tomes partido, pero estaba claro que mi pensamiento en aquel entonces era que estaban absolutamente sobre Absolutamente, la mamá. absolutamente. Pero de nuevo al punto de regocijo, No sí. sé a qué Pero te como si, por refieres. ejemplo, Google, la boda de odio, esto es como una boda judía en Israel, donde estaban celebrando los Luego incendios he y visto, la quema de para palestinos. aclarar, he No, visto pero no muchos estoy clips hablando de contigo, video. Pierce. Estoy No, hablando yo a sé. la audiencia Yo occidental, entiendo. porque quiero decir, esto es lo que ven. Quiero decir, por ejemplo, hay un video muy famoso para Samer Abu Zanin, que es como un joven que fue disparado a quemarropa por un soldado israelí y no se le permitió recibir ninguna atención médica. Y mientras su cuerpo muerto estaba siendo puesto en la ambulancia, los colonos judíos estaban aplaudiendo. Así que para una audiencia árabe, esto es lo que vemos todos los días. Así que cuando ven, lastimamos a su gente como ellos nos lastiman, no está bien, pero eso es lo que hace el odio. Escala, se alimenta el uno del otro, el radicalismo lo alimenta, es terrible. Es como un círculo vicioso. Me gustaría hacer algo que es muy interesante para mí. Cuando invité a Jon Stewart a mi programa, como una recepción que tú, si ves a la gente de YouTube, simplemente les gusta. No, Tuvimos que lo cortar la siento. ovación de pie de 5 minutos para la transmisión. Adiós. La gente estuvo de pie durante 5 minutos. No podían creerlo. Recuerdo a John Seal diciéndome, nunca podría imaginar que un judío, un chico de Nueva Jersey, tendría ese tipo de recepción en el Cairo. Y sin embargo, en Internet, las personas que son... ¿Qué? ¿Trajiste a un judío a tu programa? ¿Por qué estás con un judío? Sí, el odio es lo peor. Entonces, por Schonk de Dings Now, Stariscus, ¿por qué no nos vemos? Personas en el Medio Oriente, personas en el oeste, que no nos ponemos en los zapatos de los demás. Y quiero hacer algo muy interesante. Me gusta contar historias. Y voy a contarte una historia muy bonita. Y esta es la Hola. historia, sorpresa, del sufrimiento y la adversidad. Luz del pueblo judío. Y quiero decir eso porque es muy interesante cuando ves el trauma y el sufrimiento que las personas del otro lado atravesaron, podrías entender por qué están llegando. Así que ¿ves esto? Esto es un mapa de toda la historia de la expulsión de los judíos en Europa. Han sido como, nunca he visto a una minoría ser tan maltratada. Y por supuesto esto vuelve a ¿sabes? Toda la idea sobre el pecado original, que has traicionado a Dios. Jesucristo, la sangre de Jesús está en tu cabeza. Luego viene el siglo XI. En aquel entonces los judíos no podían poseer tierras, solo eran campesinos. Incluso a algunos profesionales no se les permitía participar, pero se les permite hacer una cosa usualmente: el préstamo de dinero, porque la Iglesia Católica prohibía participar en eso. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajas con dinero? Te haces más rico, ¿verdad? Y esos judíos vivían en guetos. Ahora, los guetos no eran solo barrios aislados y ciudades. A veces los guetos estaban fuera de la ciudad. ¿Cómo estaban aislados? Y esos guetos tenían que pagar oro al alcalde o al gobernador o al príncipe o al noble. Entonces dirían, te estás enriqueciendo, necesito más impuestos. Así que empacan eso. ¿Qué pasa cuando tienes un negocio y aumentan tu alquiler, aumentas tu salario? Servir, aumentar los impuestos, aumentar el servicio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? Los cristianos comenzaron a incumplir. Y de Finalmente, repente- la imagen del judío avaro fue creado. Shylock, el mercader de Venecia, si fuera, no alimentará nada más, alimentará mi venganza, ya sabes. Y nunca vi un conocido, una criatura. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Cómo? No puedo recordar. Nunca vi a una criatura que pareciera un hombre tan agudo y codicioso, tan confuso de un hombre, ya sabes. Inglés, lo estropeé, de todos modos. Pero esta fue la imagen, el judío codicioso, el judío codicioso. Esto se creó debido a sus condiciones y empeoró en 1095. Cuando el Papa Urbano II convocó la primera cruzada para ir y salvar el nacimiento de Jesús de los incrédulos musulmanes. Y ¿sabes qué? Esta cruzada no mató a un solo... ¿Sabes cuántas personas mataron? 2000 judíos. Porque es como, espera, los no creyentes están allí. Porque así que se llama las cruzadas del Rin. Así que fueron a la comunidad judía porque, hey, nosotros poseemos el dinero, así que matemos lo mejor que pagarles. Y luego vino la peste. Y luego todas las cosas como, están matando a bebés. ¿Quién haría eso a un bebé?
¿sabes? Y lo acusaron de envenenar el reloj. Este era el tipo de opresión que sufría el pueblo judío. Avanza hasta el siglo XIX. Había como el judío oriental en Ucrania y Rusia, y había los judíos occidentales en Europa. Esas personas en las costas orientales tuvieron que emigrar debido a los pogromos y fueron, ya sabes, expulsados. Y en cierto punto, la gente en el oeste, especialmente en Inglaterra, parece que hay demasiados judíos. Necesitamos una solución. ¿Una solución para qué? Para el problema judío. Así que necesitamos deshacernos de ellos. Y sabes que Palestina ni siquiera estaba en la lista A, Palestina estaba en la lista B. Porque Inglaterra propuso 6.000 millas cuadradas en Uganda para los judíos, 1903. Y la razón por la que Palestina no estaba en la lista es que fue objetada por muchos rabinos que decían que es una tierra prometida, pero solo cuando el Mesías venga. Pero había otras opciones: Argentina, Sudáfrica, Uganda, Madagascar. Y finalmente dijeron, está bien, hagamos Palestina. Así que se fueron a Palestina en 1914. Había 700.000 personas viviendo en Palestina, el 3% eran judíos. Declaración de Belfort de 1917. Arthur Belfort, él calificó al pueblo judío en Inglaterra como una raza alienígena y hostil. Y lo que pasa es que el único miembro judío del Parlamento inglés, Lothar Montenegro, se opone diciendo, esos son ciudadanos británicos, no deberíamos expulsarlos. Así que lo empujaron, pero no iba lo suficientemente rápido. Llegaron los nazis y luego ya no se trataba de la solución. Era el fin de perder, la solución final de Hitler. Hitler, porque necesitaba una respuesta para esa cuestión judía. Y entonces, como puedes ver, ocurrió el Holocausto, el genocidio más orquestado, industrializado y horrible de nuestra época moderna. Murieron 6 millones de judíos. Así que se aceleró y se fueron. Primero que nada, abandonaron Europa del Este y se fueron a Europa del Oeste y América y fueron rechazados y empujados hacia Palestina. Así que para 1948, justo antes de la declaración de independencia, se vieron obligados a irse. Del Estado de Israel vivían allí 2 millones de personas, solo el 30% de ellos, judíos. Así que toda la idea de una tierra sin gente para un pueblo sin tierra era un modelo. Es una cosa de marketing, ya eran palestinos. Entonces, de repente, desde nuestra perspectiva, el problema judío no es un problema judío, no es un problema de Medio Oriente, no es un problema árabe, es un problema europeo. Fue impuesto sobre nosotros junto con la culpa porque ahora somos los antisemitas, ahora somos los que odiamos a los judíos. Y no solo eso, tomaron tierra. Así que la gente mira esto y se pregunta por qué incluso tuvimos muchos refugiados llegando. Durante eso hubo mucha, como sabes, milicia sionista, el Aragón, el Haganá, todos estos estaban matando a los palestinos. La famosa masacre de Deir Ezzin. Estás hablando de las atrocidades del 7 de octubre, es horrible, pero en la mente árabe está Dariusin, donde hay una increíble película llamada Tantura, Tantoura, donde los miembros israelíes de esos hablan de las atrocidades que cometieron, incluyendo abrir los vientres de las mujeres embarazadas y bañarse si el niño que llevan dentro es niño o niña. Es uno de los más horribles y hablan de ello. Algunos hablan de ello con arrepentimiento y otros hablan de ello con placer. Ahí, ¿verdad? Entonces incluso tienes Rey David. Creo que su primer ministro, el señor Sunak, estaba allí. Y si fuera británico, cuestionaría esto, porque como sabes, el rey David fue bombardeado por las milicias de Aragón. 91 soldados británicos murieron. No sé, si fuera británico, ¿cómo es que mi primer ministro tendría el descaro? Para quedarse en ese hotel, quiero decir, sabes, el fantasma de los 91 soldados británicos debe ser espeluznante para ellos. Entonces, cuando ves todo eso y ves que de repente, de la noche a la mañana, 1948, había 1.5 millones de palestinos, la mitad de ellos, 3/4 de ellos fueron empujados a ser refugiados de la noche a la mañana. Y por eso se llama la Nakba, la catástrofe. Así que ahora tenemos todo esto edificando en las mentes y de repente esto era como un conflicto, un odio, un problema con el que no tuvimos que hacer nada. Esto básicamente nos fue impuesto por los europeos. ¿Ves? Por eso es importante decir eso. Y no lo digo como, oh, vamos a eliminar el Estado de Israel, vamos a empujarlo al mar. No, pero es importante cuando hablas del conflicto. De lo que hablas son las causas raíz, ¿verdad? No había como un vibrante palestino. Está sucediendo una cultura allí y ahora están borrando esta cultura. De repente estoy pensando en como queso feta israelí, hummus israelí. Oh, eso es un insulto. Hummus israelí. Venga, quiero decir, toma la tierra, pero toma el hummus, hombre. Quiero decir, vamos, no es justo. Eres alguien que siempre lo está. Hablaron en contra de la cultura cancelada. Ahora toda nuestra cultura está cancelada. Permíteme preguntarte esto. Jonathan Friedland es un principal periodista judío para el periódico The Guardian. Escribió una columna muy interesante la semana pasada en la que
En la raíz de todo esto podrías argumentar que tienes dos grupos de personas con causa justa y creen apasionadamente en su justa causa. Y él estaba, de alguna manera, aconsejando a la gente que no tome partido, a menos que realmente entiendan la historia. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Estarías de acuerdo que ambos lados... Causa justa, legítima, no con la metodología que ha ocurrido y has dado un análisis extremadamente detallado de la acumulación a lo que sucedió en... Para mí está bastante claro, $700.000. Y 100.000 palestinos fueron desplazados de sus De la noche hogares. a la mañana. Eso nunca debería haber ocurrido. Y eso ha sido, creo, la causa principal de tanto resentimiento. Pero puedes, en el corazón de este debate, ¿estás de acuerdo con Jonathan en que podrías argumentar que hay una justa causa en ambos lados? Hay una detrás de la causa ley? en ambos lados, pero estoy trabajando en una cuerda floja aquí porque no soy palestino. Pero desde el punto de vista palestino, hay mucha gente, quiero decir que hay 2.2 millones de personas viviendo en Gaza, hay 3.5 millones de personas viviendo en Cisjordania, hay 350.000 personas viviendo y hay como 6 o 7 millones de personas viviendo afuera. Esas personas, los palestinos que fueron expulsados del país, salieron. No tienen derecho a volver. Ahora mismo, si te encuentras con palestinos, los verás llevando un collar con una llave. Por lo tanto, esa llave es su casa, la puerta fue expulsada. La familia de mi esposa viene de Ramla, que está a 80 kilómetros de Gaza, y según la ley, esas personas no tienen absolutamente ningún derecho a regresar. Incluso si eres un palestino con un pasaporte estadounidense, te hacen pasar un infierno para entrar y aún así, una persona judía nacida en cualquier parte del mundo, nacida en Polonia, nacida en Ucrania, sin hacer preguntas puede subirse a un avión, aterrizar en Israel y obtener la ciudadanía israelí y adquirir una casa que probablemente pertenecía a un palestino. Entonces no es solo como si fuera una injusticia en curso que está sucediendo ahora, quiero decir. ¿Dónde criticarías si fueras imparcial desde los 48 en adelante? El comportamiento del lado árabe. Bueno, ponte en el lugar de los árabes en 1948, constituías el 70% de la población. De repente, la ONU te está dando el 48% de la tierra, ¿verdad? No solo eso. Quiero decir, los regímenes árabes, porque lo hicieron terriblemente, y esta es la cosa, el nacionalismo árabe en el apogeo del nacionalismo, estas personas se alimentan mutuamente, porque es muy, muy importante tener un problema. Es Israel, y para Israel, son los palestinos. Es una muy buena distracción. Quiero decir, a veces siento que como el palestino, la causa es muy útil para ambos lados para permanecer allí como una tensión, porque siempre es una forma de reflejar. Pero, y esta es una pregunta muy importante, porque en la mente de la audiencia occidental siempre ha pensado en la resistencia palestina o el lado palestino como islámico, como militante. No. De hecho, algunas de las primeras bombarderas suicidas eran palestinas cristianas, porque les gusta la ¿sabes? Estaban luchando por una tierra, la idea completa de la islamización del todo. De hecho, te parecerá muy interesante porque cuando vi esto no lo podía creer. Esto, ¿sabes el movimiento Fatah, que es la ULP, el Fatah? Este era su lema, ¿no? Puedes ves que hay un creciente, un cruce y una menora. Y dicen unitario, democrático, no sectario. Entonces, básicamente en la década de 1960, Fatah eran básicamente hippies, fumadores de marihuana que abrazaban árboles. Y sin embargo, eso no funcionó. Y lo cierto es, siempre oigo que se les ha dado muchas oportunidades de paz a los árabes. Eso no es cierto. De hecho, a lo largo de la historia, Israel no dio ni una pulgada de tierra por la paz. Guerra de 1973. Devolvieron el Sinaí porque Egipto inició la guerra. 2016, fuera del sur del Líbano, debido a la resistencia que tienen. Incluso al desenganche de Gaza, no lo hicieron por la bondad de su corazón, porque tuvieron demasiadas bajas. Incluso los acuerdos de Oslo, el Tratado de Paz, el que le valió el premio Nobel a Isaac Rabin, lo hicieron debido a la intifada. ¿Cuál es el mensaje que Israel está dando a los árabes? Nunca te daré nada con una resolución pacífica. Siempre tendrás que luchar por ello. ¿No crees que, por ejemplo, quiero decir, Bill Clinton siente muy fuertemente que había mucho por hacer y Arafat al final, habiendo indicado todo el tiempo, si llegáramos a este lugar habría un acuerdo justo, se alejó, pero eso fue lo más cerca que todos llegaron?
Pero en realidad, quiero decir, ¿podría Clinton haber hecho más de lo que intentó hacer allí? No soy otra vez, por eso es muy importante tener personas que estén mucho más calificadas que yo para hablar de esto. Pero dos cosas que puedo decir sobre eso. Número uno, Ah, todo lo referente al acuerdo de Oslo. Hay un video de Netanyahu hablando al plató y ofreció 2001 y estaba presumiendo de sabotaje. Estaba hablando de sabotajes a los ojos, como si no hubiera paz. no estoy diciendo que Sí, soy has visto sí. eso, ¿verdad? Y en ese video, si recuerdas, cuando decía que tienes que golpearlos fuerte, 2001, no había jamás en ese momento. Estaban hablando de la autoridad palestina. Tenemos que golpearlos, Adiós. tenemos que matarlos, tenemos Adiós. que hacerles sentir el dolor. Y entonces uno de los sets, como bebé. Pero no diría Estados Unidos simplemente, ¿y qué? El público estadounidense se manipula fácilmente, donde puedo tener el privilegio de estar retroactivamente enfadado. Este tipo se está burlando del gobierno y de las personas que han estado con él todo el tiempo. Es como, pueden ser fácilmente manipulados. E incluso, por cierto, incluso Isaac Rabin, el que realmente hizo el acuerdo de paz, se le conocía famosamente, dijo, la manera de realmente vencer a esos niños es romper sus huesos con una olla de huesos rotos. Ven como, consigue a esos niños y trae sus bombas al favorito. Así que esta ha sido la idea completa sobre cómo Israel quería paz y los árabes solo querían luchar. Es una En presentación realidad creo mucho, que mucho a medida mejor. que ha avanzado, la auténtica voluntad de paz en ambas partes no ha existido. Creo que ha sido un engaño para el mundo No, y lo para los siento. grupos relativos de personas en ambos lados. El Y en realidad oficial, una traición la de postura ella. oficial de la autoridad palestina. Y de nuevo no puedo hablar, quiero decir, es muy difícil hacer esto. La postura oficial de la autoridad palestina es que nosotros estamos contentos con el 22% de la tierra. Simplemente danos eso. Sí, hay gente pero lo que pasa es, no puedes simplemente decir, ok, hablemos de paz y luego te llevas mi tierra. Hablemos de paz. Y hay una especie de agresividad pasiva, lo que está pasando. Hablemos de ello, pero voy a construir asentamientos, voy a sofocar tus ciudades y tus pueblos. Pero Estoy creo que eso ha sido increíblemente inflamatorio. Sí, Empeorando la solamente... situación, creo que poniendo de vuelta la posibilidad de paz. Quiero decir, Netanyahu, yo entrevisté a Netanyahu a principios de este año, en medio de las grandes protestas sociales en Italia, propio país, y no podía entender lo que creía que estaba haciendo, excepto que me pareció conveniencia política que tuvo para obtener poder. Ya sabes, de nuevo él había colocado a un montón de fanáticos de derecha en su gabinete que tienen registros increíblemente malos. Hablar de manera increíblemente incendiaria sobre los palestinos, por ejemplo, y que él hizo esto por poder. Y luego lanzó, porque lo estaban presionando para hacerlo un asalto ridículo en la integridad del Tribunal Supremo, la independencia del Tribunal Supremo. Y muchos israelíes se levantaron. Así que Netanyahu se ha convertido, para mí, en un gran problema. Correcto, y la gente, todas las encuestas lo demuestran. Gente israelí, estoy muy descontento con Netanyahu. No creo que alguna vez vaya a querer forjar la paz y de hecho creo que fue instrumental con Hamas en querer mantenerlos poder porque sentía que eso crearía la división con el palestino, con dos grupos políticos y eso sería bueno para Y Israel. se filtró en un líquido, conferencia en 2019, de que estaba alardeando sobre dar dinero a Hamas porque es una forma en que podemos mantener la división palestina y nunca hemos tenido uno. Así que este es un tipo Quiero decir, que mira, podemos estar de era... acuerdo sobre No, pero no solo en Netanyahu, Netanyahu. creo. Hay un Ya libro sabes, es la llamado mayoría de El su miedo gabinete a donde la estoy. paz. Es de Moshe Zimmerman. Y él es un historiador israelí y dijo que el ciudadano israelí promedio no tiene una visión de paz porque durante 70 años este es un país que ha sido el militar. La guerra ha estado ocurriendo, han estado expandiéndose debido a la guerra, los militares están tomando el control. Entonces, la idea misma de la paz ni siquiera está allí. No es solo Netanyahu. Recuerdo que has entrevistado a Naftali Bennett, sí. Y creo que tuiteaste que esa era una opinión muy razonable. Y Sí, ahí es una vamos. cantidad razonable. Sí, pero como nunca definitivamente en eso él fue tras la reina Rania y llamaste al presidente Queen, ¿verdad? No dije razonable, solo dije que hizo un emoji de fuego. Sí, solo dije que él está diciendo, sí, quiero decir, iba a preguntarte sobre la reina Rania. Hablamos de eso desde que la violó, porque la reina Rania acusó a Occidente de un doble rasero evidente. Ella dijo que esta es la primera vez en la historia moderna que hay tal sufrimiento humano y el mundo ni siquiera está pidiendo un alto al fuego. Por lo tanto, el silencio es ensordecedor y para muchos en nuestra región hace que el mundo occidental sea cómplice. Otras personas dijeron, bueno, está bien.
Si sientes eso tan fuertemente, ¿por qué no estás acogiendo a ningún palestino? ¿Por qué Egipto no está acogiendo a palestinos? ¿Por qué el mundo árabe quiere atacar constantemente Israel sin ofrecer realmente ningún lugar a donde ir para los palestinos? ¿Y qué dices al respecto? Eso, Es exactamente lo que quiere Israel. y eso es exactamente, bueno, cuando realmente comienza Tercera Guerra Mundial, esta es la peor solución. Estas son Palestina, estas son sus tierras. Y luego Arabia Saudita las toma. ¿Por qué? Básicamente los han expulsado de sus hogares. Otro país debería llevarlos. Verás lo que sucederá. Imagina esto. Ahora, y porque los funcionarios israelíes han estado hablando abiertamente de eso. Es como, ¿por qué no van simplemente al Sinaí? ¿Por qué van? ¿Sabes lo que pasaría? Esas personas van a ser empujadas al Sinaí, o en cualquier población. 2 millones de personas están viviendo en campos de refugiados. ¿Qué crees que sucederá? Inquietud. Y después de unos años, los medios occidentales vendrán con sus cámaras como, oh, mira a esos árabes, oh, se están matando entre ellos, oh, Israel hizo bien en deshacerse de ellos, y luego irán al oeste, Cisjordania, y de repente esos 3.5 millones de personas empujando a Jordania. La idea completa, ¿por qué Jordania toma por qué Egipto lo toma? La misma pregunta. Europa tiene 44 países, ¿por qué no toman a Israel? América tiene 50 estados, ¿por qué no les dan Florida? Quiero decir, parece que nos quejamos sobre Florida. ¿Por qué simplemente no se lo dan a Israel? La idea era como, oh, son árabes, son todos iguales. No, no, no. Porque ¿qué pasaría entonces? Así que Israel se moverá a Jordania. Es como, oh, escucho, Arabia te escucho. Saudita, ¿por qué no te llevas a los jordanos? Esta no es una No estoy solución. tomando tu posición de ninguna Sí, manera. ¿ya? Permíteme Pero quiero preguntarte decir algo directamente. sobre lo que dijo la reina Radio. Está toda bien, la idea de el cómo- oeste. Creo que eso en 3 semanas. Israel moralmente corrompió al oeste como ningún otro. Creo que al oeste le llevará mucho tiempo recuperarse porque durante años el oeste nos ha estado diciendo, oh mira, somos liberales, estamos todos sobre los derechos humanos, todos son iguales, adopta nuestros valores y luego de repente no quieres ni decirle a Israel que pare. Y de repente nos despertamos y encontramos que McDonald's está dando comidas gratis al israelí porque nada te hará sentir mejor. Después de matar Está bien, a un montón está de niños bien. palestinos Entonces, en una caja feliz. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Sabes que tienen un juguete Entonces de esto ADN? me lleva a Hamas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que Israel dirá, porque me lo dicen cada vez que vienen al programa, ya sea Mehud Barak o Natalia Bennett, dicen, mira, sufrimos un ataque terrorista tan catastrófico el 7 de octubre, hemos decidido que vamos a deshacernos de Hamas. Según ellos, hay unos 40.000 terroristas de Hamas que necesitan ser eliminados. Y yo creo que son terroristas. Solo los terroristas pueden cometer el tipo de actos de terrorismo que vimos. Entonces, en ese punto, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Crees que Hamas es un grupo terrorista? Es lo que está clasificado por América. No soy un gran fanático de Hamas. Y su grupo militante allí hace cosas. Seré un terrorista. ¿Piensas? Entonces, estamos de acuerdo en esto. Tienes 40.000 de ellos viviendo en Gaza entre una población civil. Sí, Israel ha decidido eliminar a un grupo terrorista. Jamás, como lo hizo el mundo con ISIS, por ejemplo. Y creo que hay muchas similitudes con la manera en que se comportaron el 7 de octubre con ISIS. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces si no lo haces de la manera en que Israel está intentando hacerlo actualmente? Exactamente, no de la manera en que lo hace Israel. Porque si tienes uno de los ejércitos más avanzados, potencias en el mundo, te lleva 2, 3 semanas, 9.000 muertes civiles palestinas, 21.000 heridos. Mientras hablamos ahora mismo, Israel acaba de bombardear Chivalia, que es un campo de refugiados conocido. Es algo muy, esto no es defensa propia. ¿Sabes cómo una de las preguntas más comunes, ¿tiene Israel derecho a defenderse? Esta es una pregunta sin valor. Esta es una pregunta de poco Bueno, plantearía valor. un punto diferente. Diría, no solo tienen derecho a defenderse, que cualquier país lo tendría Sí, después de un ataque terrorista, ¿verdad? Pero en realidad tienen un deber y la responsabilidad para con su población, para intentar y evitar que eso les vuelva a suceder. Han estado Y entiendo. haciendo. Y estoy de acuerdo con eso. Sí, pero aquí está la cosa. Si te lleva todo ese tiempo, todos estos civiles para eliminar a unos pocos cientos de guerrilleros. No sabemos cuántas de las personas que han unos muerto. pocos No sabemos, miles, ¿verdad? no importa. Pero eso es todo. Tú no sabes. No y yo no sé. sabemos, Ni pero siquiera sabemos como, si las cifras de bajas son correctas. y porque todas vienen de deberíamos Hamas. creer en La autoridad Israel. de salud. No, no necesariamente. No creo en ninguno. Pero mi problema con esto Pero aquí está mi punto. es, No creo que deberíamos asumir
que sabemos que Veo. estas estadísticas son correctas. Ajá. No creo que debamos asumir que sabemos exactamente cuántos niños han sido asesinados. Sabemos que muchos han sido asesinados. Entonces, el argumento moral sigue siendo el mismo. No sabemos cuántos terroristas de Hamas fueron asesinados en las últimas 3 semanas. Entonces, básicamente, Simplemente no lo sabemos, estamos ¿verdad? lidiando con una fuerza militar muy incompetente que ha estado chupando a América durante años y luego no pueden hacer el trabajo. Pero ¿cómo más se deshacen no del así. desastre? ¿Cómo lo no hacen? lo sé, pero no así, porque han estado Pero intentando salvar. debes tener Primero otro que nada, no soy un experto militar. pulgares arriba. En segundo lugar, han estado intentando lo mismo durante años. Esto ya no es un ojo por ojo. Esto es un ojo, un miembro, una vida, una casa, Si no un se barrio, sientan, quiero una decir, tu población amigo entera por un ojo. Ben Shapiro, que particularmente desprecias. Oh, me encanta Ben Él- Shapiro. Es muy inteligente. Oh, sí, pero ha sido muy crítico con él. Y eso es justo. Y estoy seguro de que él lo sería contigo. Pero cuando le pregunté sobre la proporción, dijo que no le importa una respuesta proporcional, ¿verdad? Entonces Jamás matemos hizo a esto. los Así que civiles vamos como a deshacernos de Al-Qaeda. Hamas. Sí, En sus pero ojos. él... No era ojo por ojo, diente por diente. Era, este grupo de terroristas hizo esto. Y ahora vamos a eliminar el mundo de estos Y es terroristas. muy importante mirar las cosas en contexto. Cuando veas cómo hablan los israelíes dentro de su comunidad. Hubo una publicación muy famosa de Uriel Eritzel. Él es el escritor de discursos de... Digo, ¿qué es tan horroroso acerca de entender que todo el pueblo palestino son nuestros enemigos? Todos son compatibles con el enemigo. Deberíamos matarlos, matar a sus madres. Destruyeron sus hogares, los hogares donde criaban a esas serpientes. No se criarán más serpientes en esta casa. Y esto fue republicado por Ali Chaket, que es el ministro de Espera por ello, justicia. Adiós. Ya no se trata de Hamás. No se trata de Hamás. Te pueden decir que se trata de Hamás, pero no se trata de Hamás. Básicamente lo han dicho muchas veces, Pierre. Esta es una forma de empujarlos hacia Sinaí. No se trata de erradicar a Hamás. Ese barco ya zarpó. Lo siento, pero como cualquiera que todavía crea que esto se trata de Hamás es estúpido, porque ¿Ves? ellos... Yo no estoy de acuerdo con ¿En serio? eso. No, ¿Pero por porque qué? creo. Entonces, ¿por qué son te así? diré Hay con qué como no un estoy de acuerdo. centenar de personas. Si vinieron Creo a que Gaza, cualquier país, la última cualquier vez. país que haya sufrido el tipo de ataque terrorista que Israel sufrió, con el número de muertos, eso ocurrió ese día. 1.500 personas más. Abuelas, niños, jóvenes mujeres siendo violadas, secuestradas, se ha informado que decapitaron y así sucesivamente. Bueno, puedes levantar una ceja, quiero decir. Pero ¿qué pasa Encontraron con el los cráneo bebés que de una serán joven. dirigidos? Bueno, hubo un informe. Y tú y yo tuvimos esta discusión allí. Me citaste falsamente. Y quería aclararlo contigo en persona. Pensaste que había dicho que 40 bebés habían sido decapitados. Entonces, ¿qué Nunca dijiste? dije eso. ¿Qué dijiste? Dije que se informó que mataron a 40 bebés, algunos de los cuales habían sido... Eso es lo que dije. Es totalmente Entonces, hay una- diferente aquí. Hay una diferencia muy... Pues es diferente. Sí, El ¿lo inglés es un aceptas? segundo idioma. Pero son Así cosas que diferentes. Las cosas podrían, por Entre supuesto, sí decir ser que uno. 40 bebés han sido decapitados y que se ha informado que 40 bebés han sido asesinados, Entonces, incluyendo ¿dónde algunos que están fueron esos decapitados. decapitados, bebé? Bueno, aparentemente a los periodistas se les está mostrando imágenes Vale, absolutamente vale. horribles. Esto viene a ser muy importante. Pregunta sobre... Una vez más, no estoy justificando lo que pasó el 7 de octubre, pero no soy un periodista. ¿Verdad? Pero como periodista, ¿no tomarías todo lo que diga una autoridad con un grano de sal? Sí, especialmente si esta autoridad tiene una larga historia de mentiras. Y solo voy a dar unos pocos ejemplos. En 1996 bombardearon Cannes, un campo de refugiados. Mataron a 106 personas. A pesar de que sabían que es un campo de refugiados, dijeron, tal vez es una excepción. En 2006 bombardearon Ghana otra vez. En 2014 mataron a 2 adolescentes en una silla. Negaron, como de costumbre, pero CNN estaba allí, así que tenemos que decir 2018. Mataron a un médico palestino, y ellos médicos fabricaron un video. Estás demostrando que hay alguien más. Él era un escudo humano. Diría Y luego Bassett simplemente si no terminaron, quisiera ¿verdad? responder. Y entonces mataron a Ahmad Warraika, lo negaron. Luego dijeron, está bien, somos nosotros. En 2021 bombardearon la oficina de medios en Hamas. No somos nosotros, pero lo siento. Y luego, el 11. A Shirin Abba Akhla, reportera, tu colega, ella es palestina. El asistente le dispararon en la cabeza. ¿La cabeza? Ya. Y proporcionaron pruebas forenses e incluso un video de un médico. Tú, que no eran ellos, era la yihad islámica. ¿Cómo puedo esperar para creer en este régimen? Especialmente si el presidente de Israel baja con esto ridículo. Kill list. ¿Lo has visto allí? Esto fue reportado por Sky News y fue la cosa más graciosa que he visto hasta ahora. Este fue un momento de Colin Powell, pero como la edición barata.
El señor Herzog dijo, como Isaac Herzog, es como si hubiéramos encontrado evidencia sobre uno de los terroristas, Emanuel, para crear bombas químicas. Y luego él mostró esto y mostró esto. Solo quiero decir, ¿por qué un hombre iría a los enemigos? Era como un manual. Bombardeo químico. Ese es OTLP, trae lo tuyo. Una cerveza, una bomba, es una locura. ¿Y qué te gustaría tener como ingredientes locales para crear? Y luego, es como, esto es un manual de Al-Qaeda, por supuesto, estado conveniente de Al-Qaeda. Y permíteme leértelo en árabe, porque esto es a la investigación. Que básicamente dice, esto es básicamente como un catálogo de automejora para los muyahidines. No sabía que tienen entrenadores de vida. Entonces esto, ¿y sabes qué? Sky News dijo esto, que no podemos confirmar, o cualquiera de esto, pero lo mostraremos de todos modos. Y lo trajeron, entonces esto es como, este es un gobierno mentiroso. Creo que el Sí. gobierno israelí ha mentido todo el tiempo, ¿verdad? Creo que han mentido. No voy a disputar eso. Creo que los han atrapado mintiendo. Creo que dijeron cosas que resultaron no ser ciertas. También creo que hace 2 semanas se bombardeó un hospital. Y fue inmediatamente, bueno, voy a ¿Quién decir crees lo que lo pienso. hizo? Jamás inmediatamente le dice al mundo que fue un ataque aéreo israelí y que murieron 500 personas y que el hospital había sido destruido. Y luego, a medida que pasan los siguientes días, el hospital está relativamente intacto. El aparcamiento fue aniquilado. Murieron muchas menos Eso es personas que 500. Muchas personas ¿Cuántos mueren. años? No lo sabemos. Porque en realidad dependemos de la Autoridad de Salud Palestina, que es Hamas en Gaza, para las cifras, así que no sabemos el número, pero murieron muchas menos personas. Yo diría que los 5, no lo sabemos. Dejaron a 100. De cualquier manera, es espantoso, pero puede que no haya sido tan espantoso como se dijo por primera vez por Hamas. Pero aquí está, punto. La mayoría independiente de estudios de lo que pasó, he concluido que casi seguramente un grupo terrorista con rayas militantes dentro de Gaza lanzaron un cohete que aterrizó en el estacionamiento del hospital. En otras palabras, no fue un ataque aéreo israelí. Así que tengo un problema con eso porque durante 3 días antes del ataque, el sacerdote y el patriarca del hospital, porque se llama el Hospital Bautista, dijo que han recibido advertencias, múltiples advertencias de Israel de que van a atacar el hospital. Y luego, en el momento del golpe al marido, uno de los principales ayudantes de Netanyahu tuiteó algo como que golpeamos al marido y luego lo borró y básicamente como si Israel engañara al mundo. ¡Oh, pero no fuimos por eso nosotros, no lo dije la fuimos! mayoría independiente. No, eso no es cierto. The New York Times acaba de publicar algo para demostrar No, que no fue lo disparado hicieron, desde no Israel. lo hicieron. Y la cosa Fasamer, es, eso no es está bien, verdad. números, El New York números, está Times bien. no ha informado que fue Israel. No, ellos dijeron eso. No lo han hecho. Vale, eso no es verdad. Durante 10 años jamás lanzó 35 ataques Lanzaron terroristas 5,000 cohetes a Israel. y muchos Ellos fallaron, Jesús. mataron a 69 personas y el 25% militares, solo una parte de ellos eran civiles. Entonces, en más de 10 años, de 35,000 cohetes, mataron a 69 personas, pero en un solo golpe. ¿Quieres decirme que estos petardos glorificados, porque ese tipo de daño... Sí, parece que sí, de acuerdo. Sí, y en realidad no fue el daño que informó Hamas. Queríamos que la gente creyera que fue un ataque aéreo israelí. Así que mi punto sería, estoy feliz de ceder, que el gobierno de Israel ha mentido sobre cosas a lo largo de los años, pero estoy absolutamente seguro de que Hamas miente todo el tiempo. ¿Por qué estamos deteniendo a un militante? ¿Por Creo, qué por todo lo que estamos... he leído, creo que mintieron sobre el hospital. ¿Por qué estamos sosteniendo al grupo terrorista militante con los mismos Porque estándares que la resulta mejor y son única el democracia en partido Oriente Medio? gobernante en Gaza. Así que no son solo un grupo terrorista, también son un grupo político, un partido político. Vale. Bueno, lo son. Así que la pregunta vuelve a esto y hasta ahora la has esquivado. Así que quiero hacerte una vez más. Podemos estar de acuerdo en que las escenas en Gaza en este momento son horribles, porque eso es lo que siento. Pero no sé cómo más Israel puede erradicar a Hamas que de la manera en que actualmente están tratando de hacerlo. ¿Tienes una alternativa para ellos? Bueno, otra vez, estamos atrapados en lo mismo. ¿Qué podemos hacer ahora? Pero no miramos lo que estaba pasando allá. El mejor reclutador para Hamas es Israel. Quiero decir, has hablado mucho sobre las horribles condiciones en Gaza. Imaginemos a un niño llamado Rami. Él vive en Gaza. ¿Sabes? Él tiene una vida horrible, pero no es tan malo. Sé que tiene un primo en la Ribera Oeste, está viviendo una buena vida.
Se despierta por la mañana. Descubrió que fue secuestrado por 3 colonos. Fue quemado vivo con queroseno y se vio obligado a beber el queroseno. Su nombre era Mohamed Abudel. Colonos le hicieron eso en 2016. Digo, está bien, ¿sabes qué? Simplemente me voy a ir. Voy a encontrar una forma de ir a Europa. Su tía es una autora publicada y ganó un premio en la Feria del Libro de Frankfurt. Su nombre es Adnia Shaleb y ahora fue cancelada por lo que pasó solo por su identidad palestina. Su otra tía en América, ella es una terapeuta del habla. Y esto está cerca de mi corazón debido a mi hijo. Y ella era Satishitu. Fue despedida porque no quería firmar el contrato gubernamental que decía que no puedes unirte al BDS, lo cual no entiendo. ¿Por qué la gente elige para protestar pacíficamente no comprando productos de un determinado país? ¿Por qué Estados Unidos haría eso su propio problema? Y este chico, este Rami, está siendo abordado por Hamas. Únete a nosotros, vamos a matar a Israel. No quiero matar. Voy a vivir en Gaza, es una vida. Pero el 90% del agua no es bueno para el consumo humano. La mitad de la población es anémica. Incluso él no se está tratando y llegas a las costas de Israel, es como, oh, eso fue por los marineros. Todo eso es horrible. horrendo, Entonces sí. cuando se despierta por la mañana no piensa en matar judíos, lo primero que hace. Piensa en estar allí a las 5 de la mañana en el primer campo. 50 personas en la fila para el pan, porque si no lo hace se lo perderá. La comida para su familia y él vuelve. Y encuentra un mensaje diciendo que vamos a bombardear tu casa. Vuelve, pierde a toda su familia. Ahora dime, ¿cuál es la respuesta proporcional a eso? No Gracias. lo sé. No lo sé. No puedes crear terrorismo No y lo luego sé. ellos han creado Pero esto. lo harías, no sé cuál es la respuesta. Pero Sam, permíteme preguntarte esto. Jamás lo habrá sabido. Cuando perpetraron lo que hicieron el 7 de octubre, ¿cuál crees que sería la magnitud de la respuesta? ¿Cómo ayuda eso al pueblo No lo palestino? sé. Se supone que No deben... lo sé. Las ruedas ya están Pero en no lo movimiento. hace, ¿verdad? A Ya. veces siento que jamás está con nosotros en la habitación, ¿sabes? ¿Quién tiene el poder en esta ecuación? ¿Quién tiene el cuarto poder militar más grande y fuerte? La idea completa sobre Israel es como, oh Dios mío, los árabes van a destruirnos. Mira las Espera, matemáticas, espera, porque... déjame, no, espera. El objetivo declarado de Hamas es la erradicación de Israel y el pueblo judío. Sí. No hacen ningún intento de pretender. No han intentado, a diferencia de los nazis, que intentan ocultar sus crímenes, no han Absolutamente, intentado sí. negar lo que han alardeado descaradamente. Están orgullosos de lo que hicieron. Habrán conocido de nuevo la magnitud de lo que hicieron el 7 de octubre. Habría provocado este tipo de respuesta que habría llevado a que miles de palestinos inocentes murieran. Y mi pregunta Ojalá para el 7 ti, de octubre nunca hubiera ocurrido. correcto, pero mi Cada mi vez, pregunta cada es, vez dices algo que sucede. Hamas está en todas partes. Bueno, sí, en realidad todas las pero carreteras en esta parte está particular bien. de la crisis, y lo acepto que está haciendo. Lleva 75 años este conflicto. Pero todos los caminos en esta crisis llevan a Hamas y lo que hicieron. ¿No Y es así? todo, y no el necesariamente, Bueno, porque sí, todos los caminos llevan a la condición que creó a Hamas. Si el pueblo judío fuera expulsado de Europa y fuera Argentina o Sudáfrica y Uganda y entrara a la tierra, tendrías a Hamas Pero tú y en yo todos podemos estos estar de lugares. acuerdo en que las condiciones del pueblo palestino han tenido que soportar en el gobierno durante mucho tiempo completamente inaceptable. Creo que es completamente inaceptable que Israel haya ejercido tal control. La gente de Gaza averiguando quién puede entrar y quién puede salir, encendiendo y apagando agua y electricidad a capricho, encendiendo y apagando el internet a voluntad. Y todo ese tipo de cosas estoy completamente de acuerdo. Pero dado eso, creo que estamos de acuerdo. Hamas es un grupo terrorista. Bueno, déjame digamos terminar mi que pregunta. está bien. Dado que estamos de acuerdo en que Hamas es una organización terrorista, quienes tienen una posición públicamente declarada de aniquilar, no solo a Israel, sino a la gente judía. Y como vimos el 7 de octubre, lo dicen en serio. Si eres Israel, ¿qué haces para deshacerte de esas personas que han demostrado al mundo que eso es exactamente lo que harán si tienen la oportunidad? ¿Sabes lo que podría hacer? To, Daría a los palestinos lo que se merecen. El terrorismo es un virus, ¿sí? Es un virus. Estoy de acuerdo. Si un paciente con gripe viniera a ti y tú eres un médico, ¿cómo puedes tratar a ese paciente? ¿Cómo tratas como médico? ¿Qué haces? bueno, tú eres el doctor. Les proporcionas nutrición, líquidos y descanso. Así, la inmunidad del cuerpo elimina el virus por sí sola. Si recibí a ese paciente con gripe y le di un mazo, es como, ¿por qué no mejoras? ¿Crees que ese paciente mejorará? No, lo estás debilitando.
estás empeorando las cosas. Israel no solo debilitó el cuerpo de los palestinos, haciéndolos incapaces de deshacerse del odio y el radicalismo. Ellos han... Abiertamente alardeó de ayudar y dar dinero a la misma organización terrorista. Entonces, estoy de acuerdo. Creo que Netanyahu es cómplice manteniendo a Hamas en el poder porque ya le convenía políticamente. Sí, y creo que no puedes escapar de eso, ¿sí? No hay pregunta. Eso. Pero tampoco hay duda que el gobierno israelí, actualmente liderado por, tiene que detener a Hamas para perpetrar otro ataque terrorista. Y de nuevo, se reduce a esta pregunta. ¿Qué hacen para deshacerse de Hamas si no es lo que No están sé. haciendo? Pero, como ciudadano israelí escuchando esto, ¿cómo es que mi primer ministro, fanfarroneando sobre dar dinero al grupo terrorista que está utilizando ahora para erradicar a todo un grupo de personas, y sin embargo utilizándolos como un equipo? Excusa. ¿No es eso extraño? Esto es básico. Sí, pero Esto puedo es como estar si de Tony acuerdo Blair fuera como contigo en eso. encontrado dando dinero a no, Al-Qaeda o ISIS y luego fuera a luchar contra ellos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo Estoy de funciona acuerdo. esto? ¿Cómo funciona Eso esto? es, estoy de acuerdo Entonces, contigo. Sí, es un ataque terrorista. Israel los está financiando, quiero decir, esto es, en palabras de Benjamin, esto es lo que dice Benjamin Netanyahu. A él se jacta de esas cosas. Entonces, esta Manténlo es en una pregunta agarre, circular. Jerusalén. Sí, Hamas tiene la culpa. ¿Quién creó a Hamas? ¿Quién permite un entorno para ese tipo de odio y la destrucción del pueblo judío para aspirar? Y creo que hay algo muy importante para el público occidental aquí. Piensan que Israel es un país pequeño y diminuto entre los países árabes hostiles. El mayor poder militar en el mundo árabe es Egipto. Tienen un tratado de paz. Sus vecinos, Jordania, tienen un tratado de paz. Arabia Saudita, Emiratos, tienen una relación completa o están en camino de normalización. Las únicas personas que incluso se toman en serio aquí no es como si siquiera hubieran disparado una sola bala. Las únicas dos muletas que quedan son Hezbollah y Hamas y algunas fuerzas militantes. Miles de militares. Señor, realmente eso forma una amenaza existencial, especialmente si sé que durante más de 13 años solo 69 israelíes fueron asesinados. ¿Es realmente eso para aniquilar a Israel? ¿Es Israel tan débil? Creo que si tienes dos grupos de personas quienes están ideológicamente comprometidos con tu destrucción como Estado y como población, y estás constantemente disparando cohetes como lo ha hecho Hamas hace más de una década, entonces eso no puede ser aceptable. Tienes que detener eso. Estos son terroristas que han demostrado el 7 de octubre sus verdaderos colores. No solo hablan de querer matar a las personas judías, lo van a hacer si tienen la oportunidad. Por lo tanto, no creo que jamás pueda mantenerse en ninguna posición de autoridad. Gaza. Creo que eso sería ruinoso no solo para la gente de Gaza, sino también para los israelíes. Así que, si vas a deshacerte de ellos, hay muchas personas piensan, en ambos lados, es inevitable y debería suceder como consecuencia de lo que hicieron. La gran pregunta es, ¿cómo haces eso? Y no conozco ninguna otra forma, aparte de la forma en que Israel está haciendo actualmente. Por lo tanto, mi personal dilema moral sobre esto. Así que, si un terrorista toma el control del Empire State, en lugar de eliminarlo, bombardeamos todo el imperio. Bueno, esa es la pregunta, ¿no es así? Eso ni Proporción. siquiera es una pregunta. Gracias. Eso ni siquiera Pero fue hablas una de la pregunta porque normalización sería de la ridículo. región. Quiero decir, la teoría en la que más creo, respaldado por recientes, creo, informes del Wall Street Journal, que cientos de terroristas de Hamas habían ido a Irán para entrenarse antes de este ataque. Obviamente, había sido muy bien organizado y eso es creo, muy probable. Pero si eres Irán y estás observando toda esta normalización y estás observando que Arabia Saudita será la siguiente, esta es tu peor pesadilla. Entonces, un momento perfecto para cometer una atrocidad como esta a través de tu representante de Hamas. De nuevo, no soy un experto político para saber cuál es el contexto, pero déjame decirte. Es una teoría ¿está probable. justificado jamás? Es todo lo horrible, las condiciones en las que viven los palestinos. Esa es una justificación para lo que hizo Ninguno. Hamas el 7 de octubre. ¿Crees Bueno, eso? Correcto. Correcto. No, Entonces, estamos de por acuerdo. supuesto. Entonces, permíteme hacerte la pregunta de una manera diferente. No hay justificación para lo que Israel está haciendo ahora. Ni Hamas ni ningún ataque terrorista justifica esto. Porque Bueno, eso es estado todo, allí, pero has eso estado es allí, todo, Te has sí. opuesto a la guerra de Irak. Sí, y eso pero es aquí demasiado. está la Estás diferencia. matando a toda una No, aquí está la diferencia. población. No me puse a ellos por ese motivo. Me puse a la guerra de Irak porque no creí que hubiéramos visto pruebas que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Así que estábamos luchando contra un país y un líder despótico que no tenía nada que ver con 9/11 como intentaban afirmar. En realidad era una mentira perpetrado en el mundo
Y las consecuencias fueron desastrosas. 1 millón de personas murieron. Quiero decir, más de 150 soldados británicos murieron. Mi hermano sirvió en Irak y podría haber sido uno. Ya sabes, todo el asunto fue un desastre mortal, que condujo al surgimiento de ISIS y todo el infierno que trajo consigo. Así que, sabes, yo sí, absolutamente. Luché esa campaña contra esa guerra y desearía haber tenido éxito. Pero la diferencia singular aquí es que nadie está discutiendo, al menos de todo el propio Hamas que perpetraron este ataque. Y creo que Israel tiene un derecho fundamental y un deber de defender a su gente de que lo vuelvan a hacer. Así que si podemos estar de acuerdo en eso, como un principio de un país que ha sufrido ese tipo de ataque y cómo lidiar con él, la pregunta entonces se convierte: ¿cómo erradicas la persona que lo hicieron? Y creo que dado el intense, la naturaleza de la forma en que la población existe en Gaza, muchísima gente en lugares confinados, eso de por sí es inaceptable. Y estoy de acuerdo contigo en todo. Y eso tiene que ser arreglado a largo plazo. Pero en realidad, si Hamas está en todas partes, entre estas personas, simplemente no veo ninguna alternativa a lo que están haciendo y estaré muy contento de considerar uno, pero no creo que tú tampoco tengas uno. Entonces, si los iraquíes estaban, en realidad había evidencia... Estaría bien matar a 1 millón de iraquíes si supieran que estaban Bueno, tenemos un detrás del paralelo que 9/11. es Afganistán. Y de hecho, diría, pero eso plantea una pregunta diferente. ¿Fue justa la guerra en Afganistán? Creo que sí, de una manera que Irak no lo fue. Creo que Afganistán albergaba a terroristas. Al-Qaeda, sabemos que se estaban entrenando allí. Sabemos que los talibanes estaban allí. Y iniciamos esta guerra. Continúa y continúa y continúa. Continuó gran derramamiento de sangre en ambos lados y al final después de una ridícula retirada nocturna de América y del presidente Biden, los talibanes están de nuevo al mando y ejerciendo el mismo tipo de gobierno medieval que ejercían antes de todo esto. Así que tienes dos cosas. ¿Estaba justificado contraatacar a Afganistán por albergar a Al-Qaeda? Yo diría que sí. Los medios al final justificaron la guerra. A argumentar que no, en realidad, porque en realidad terminaste con los talibanes de nuevo a cargo. Por lo que son dos cosas diferentes. Y puede que esté aquí, por cierto. Manera, como he dicho, eso. Y si Israel persigue esta invasión terrestre, sale horriblemente mal. Esto lleva a un conflicto mucho más amplio que involucra a muchas otras personas, posiblemente incluyendo a Irán directamente. Y podría ser una horrenda escalada y una guerra masiva que se extienda por toda la región. Y eso es lo que me temo. Pero vuelvo al punto central de justificación. Y realmente estoy luchando por ver qué más se supone que Israel debe hacer para deshacerse de Hamas. Y si tienes una alternativa, vamos a escucharlo. Lo hago. Pares, esto nunca trata sobre comentarios. Créeme, nunca se trata de Hamas. Si alguien te dice quién es, escucha. Israel ha estado diciéndole al mundo todo el tiempo, necesitan limpiar la franja de Gaza hacia Egipto. ¿Crees que ese siempre ha sido el Siempre plan? están. Quiero decir, lo han dicho muchas veces. ¿Por qué Egipto los acoge? ¿Y crees que cuando Egipto los tome, crees que volverán? Nunca. Y luego cuando terminen con Gaza, volverán a la ribera occidental. Van a construir los asentamientos a su alrededor y luego los empujarán hacia Jordania, porque ese es el plan. Tienen un símbolo. No solo Benjamín Netanyahu, todos dijeron que no hay dos estados, es un estado que es para el judío. No creo que o él para crea en una Dios. solución de dos estados. Nadie cree en una solución de dos estados, es un estado. Pero jamás tampoco, obviamente, y son la autoridad gobernante en Gaza. Ellos no. Es un grupo militante, es un Pero pequeño ellos son- grupo militante. Pero ellos son el liderazgo político Fueron elegidos elegido. en 2006 y el ¿Es en 50% serio? de la gente en Gaza ahora tiene menos de 16 Entiendo. años. Ni siquiera Entiendo. habían nacido Entiendo. aún. Así que, y la Entonces, cosa... está bien. Entonces, está bien. Pongámonos de acuerdo sobre eso. Pero esa es la ciudad circular. Entiendo. Es jamás, una tabla jamás, de avena jamás, circular. jamás, Lo sé, jamás, lo sé. jamás, jamás. Yo sé, pero está bien. Sigamos adelante. Oh, sí. Supongamos de alguna manera que llegamos a un lugar, posiblemente a instancias de países como Arabia Saudita y otros que se involucran directamente. Bueno, llegas a un lugar donde se elimina a Hamas. Y no veo cómo eso sucede sin un derramamiento de sangre enorme, pero supongamos que los eliminan. Supongamos que a Netanyahu ha removido de su cargo lo que creo que es muy probable, simplemente por la furia de su propia gente, sobre lo que ven como fallas de defensa y seguridad, además de su ataque a la Corte Suprema, ya causando una enorme polarización. Supongamos que obtenemos nuevos liderazgos en ambos lugares. ¿Podría haber paz?
No, ¿Podría haber dos estados? No, no. Nunca puede No, suceder. porque Israel ya ha demostrado que no se trata de Netanyahu. Es la política de Israel no dar a los palestinos su ciudad. Siempre ha estado Pero ¿qué allí. pasa si encuentras un liderazgo? No lo harás, que no lo harás entiende? porque, Pero ¿por porque, qué no lo porque crees Israel así? ha sido punta, ya Pero sabes. dirían lo mismo del otro lado. Y ¿Quién recuerdo. tiene el poder? Permíteme darte un paralelo. Permíteme darte un paralelo. Obama en Permíteme su darte un paralelo. libro. Irlanda del Norte. ¿Ok? Irlanda del Norte parecía ser completamente intratable, con el IRA y los parlamentarios lealistas intentando matarse entre sí. En el caso del IRA, intentando matar los británicos también porque no querían que esto fuera en la dirección que la gente quería. Y finalmente llegamos a la paz porque encontramos líderes que realmente tenían el coraje moral para entrar en la sala con las personas que intentaban matarlos y hacer un trato. No creo que puedas hacer eso con Hamas, que están en una escala diferente para ir al IRA, pero parecíamos tener un lugar intratable, plagado de violencia en ambos lados. Y finalmente conseguimos paz. ¿No ves ninguna posibilidad de hacer No eso con aquí? Israel. Obama, después de dejar su puesto, escribió en su libro, el problema con el conflicto palestino-israelí es que un lado es extremadamente poderoso y un lado es extremadamente débil. Absolutamente no hay nada que obligue a esa parte fuerte a dar nada. Durante todos estos años, Israel te ha mostrado muchas veces que no están interesados en la paz. Deja Gaza, olvida a Hamas por un segundo. El West Bank, ¿qué han estado haciendo en Cisjordania? Los asentamientos ilegales no se detuvieron Bueno, ni y un está solo completamente día. mal, Sí, pero sí, está pero mal. la cosa Estoy de ¿ves lo acuerdo que están contigo. haciendo en el West Bank ahora mismo? Están creando pequeñas Gazas. Están creando sus pequeñas armas. Sí, y eso hasta que las aprieten. Esto está completamente mal. Hay un documento hilarante que se llama Los 18 más buscados. Es como una coproducción israelí-palestina y cuenta una historia increíble acerca de los residentes de Beit Sahar. Es una ciudad palestina al lado de Madina. Y dijeron que no quieren depender de la leche que viene del caput. Así que compraron 18 vacas. 18 vacas. Y no sabían cómo ordeñar las vacas o tener una granja de vacas, así que eran como ingenieros y médicos, así que enviaron gente para aprender cómo hacer la granja. Compraron las vacas y comenzaron a producir leche y empezaron a vender la leche a sus aldeas. Las autoridades israelíes no estaban muy cómodas, así que un día el gobierno militar entró y dijo, esas vacas, y cito, constituye una amenaza existencial para la seguridad nacional del Estado de Israel. Necesitas deshacerte de ello. Y la película trata sobre los hilarantes intentos de esconder esas vacas entre los carniceros y las casas. Quiero decir, una vaca está corriendo de verdad y los soldados israelíes la persiguen, la acorralan y están a punto de matarla. ¿Y sabes lo que dijo la vaca? No votaste por esto, las vacas no hablan. Sí, pero sabes, en realidad dijo algo. ¿Sabes lo que dijo? Pero de todos modos, ves que esta es la ideología de los israelíes. Deciden, pero no están interesados, ni siquiera te permiten tener tus propias vacas. Quiero decir, quiero discutir algo que es muy importante, porque hemos estado hablando de que Israel es un democrático Estado, un Estado laico para todos sus ciudadanos, incluyendo a sus residentes árabes, ¿verdad? Incorrecto, crudo. Incorrecto. En 2018 hubo una resolución que se ofreció en la Knesset que decía que Israel debería ser un Estado para todos sus ciudadanos. Eso parece básico, ¿verdad? Esa resolución ni siquiera se permitió para ser discutido. Es como, ¿por qué? Y la refutación fue que Israel, al ser el Estado de todos sus ciudadanos, amenazaría el carácter del Estado judío. Tengo un amigo mío, se llama Andrew, es cristiano palestino, sí existen, y su familia viene de un pueblo llamado Tarshiha. Como muchas ciudades palestinas, esto sería como ya sabes. Bing tenía otro, es un pueblo llamado Kafar Fragdin, es un pueblo de inclinación izquierdista, votaron en contra en un 70% y anunciaron una subasta para vender casas y luego se dieron cuenta de que la mayoría de los solicitantes eran palestinos. Cancelaron la subasta. ¿Por qué? Porque en cada pueblo judío hay algo llamado comité de admisiones que puede decidir quién puede vivir en este pueblo. Me suena a Jim Crow. Y luego cancelan, y ¿sabes lo que dicen en La Razón? Dicen que el Padre Redentor da la bienvenida a todos los ciudadanos de Israel, independientemente de la raza, género o color. Sin embargo, ya la mayoría del pueblo
quisiera preservar el carácter de la ciudad como judía, sionista y secular. ¿Cómo va esto junto, secular y judío al margen? Y esto me lleva a esta foto. Esta es una foto muy famosa. ¿Recuerdas esta foto? Estoy seguro de que la has visto. Sí, esto, para los que no lo saben, es de San Agustín, Florida, el 18 de junio de 1964. Este era un motel solo para blancos. Y estos son activistas negros quien quería desafiar la ley y saltar al hotel. Este tipo es el dueño del hotel. Su nombre es James Brooke. Y estaba vertiendo ácido para asustarlos y sacarlos del hotel. Su vecino dijo que James Brooke era una víctima porque simplemente estaba siguiendo la ley. ¿Y sabes lo que dijo James Brooks? Dijo, no es que no me gusten los negros, simplemente no me gustan. Ahora, si un oficial dijera eso, ¿no dirías que este pueblo tiene una especie de racismo sistémico? Sí, esta cita no fue dicha por James Brooks. Lo dijo Dayton, el jefe de la municipalidad de Galilea, cuando dijo, no me gustan los árabes, no me gustan en mis piscinas. La ciudad de Nazaret, Elite 2009. En 2010, los cristianos árabes en la ciudad solicitaron instalar el árbol de Navidad junto a otro. Este es el lugar de nacimiento de Jesús. ¿Y sabes lo que dicen? No podemos tenerlo porque los símbolos no religiosos y no judíos ofenderían a los residentes Pero judíos. esto vuelve a lo que decías al principio, que es sobre el calor en ambos lados. No hablo del odio, hablo de Entonces, este ejemplo brillante que Israel no le dirá al mundo que somos como el mundo occidental, somos seculares. No sé si sabes esto, pero no son solo como secular. Electricidad contra sus propios árabes. Hablo de árabes con identidad palestina, con identidad israelí. Hablo de que incluso son racistas contra su propia gente, 1950. Inmigrantes yemeníes. Eso vino de Yemen y estaban en el campamento de transición esperando ser transferidos a Israel. A ellos les quitaron a sus hijos y se los dieron a judíos ashkenazis blancos, porque no eran lo suficientemente blancos. ¿Qué pasaría si una persona judía fuera a Gaza? ¿Cómo puede el mundo irían a eso? Solo Incluso yo no iría a eso. Sí, es una distopía, pero entonces, no es solo que sabes. solo Estás estoy señalando puntos sobre Israel, insinuando que de alguna manera hay cosas malas, pero ¿qué está pasando allí? No, pero no, jamás yo estoy, sí, pero de la sabes forma más que opresiva, absolutamente, imaginable pero sabes también. que jamás nunca afirmó que son la única democracia en el mundo. Nunca afirman que son seculares, nunca dicen que adoptan la tradición occidental. Y definitivamente no usaron esa mentira para engañar a Obama. Todo el país. Ahora quiero dar un ejemplo y los voy a dejar. Vale. Israel, ¿crees que Israel, por cierto, todo lo del tema de los niños yemeníes, puedes encontrarlo en New York Times? Se llama como los niños perdidos de Israel, los olvidados. Pero incluso cuando la gente etíope emigró a Israel, los judíos etíopes, las mujeres luego informan 2013, eso no es como hace 50 años, informaron que se les administraron contra su consentimiento y sin su conocimiento inyecciones anticonceptivas para que no se reprodujeran porque son del color equivocado. Israel es un país racista, país del apartheid, que está proyectando este brillante ejemplo de secularismo y democracia para la gente, para que la gente pueda aceptar todo lo que hacen porque miran a los palestinos como personas inferiores. Ese es todo el punto. Ese es todo el punto. Y me gustaría citar a Winston Churchill. Tenía una cita que decía, no creo que hayamos cometido un gran error con los indios rojos de América o las personas negras que comercian, porque fueron reemplazados por una raza superior, una raza más fuerte, una raza más poderosa. Barrio, carrera con sabiduría. Por eso la reina Rania, por eso escuchamos dónde están tus valores, porque esto es lo que el meollo del problema no es Hamas, no es Palestina, es la gente que nos ve como seres humanos inferiores. No discuto la caracterización de que gran parte de la administración de Israel ve a los palestinos como personas inferiores. Incluso ven a los judíos etíopes y yemeníes como menos. No disputaría eso. Quiero citarte para terminar esto. No, ¿por qué terminarías esto? No termines esto. ¿En qué momento tenemos que terminar esto? Lo estamos pasando genial. Porque estaba bien. Creo que esta es una forma ordenada de terminarlo. Él dijo, en realidad creo que hay un punto intermedio donde todos pueden encontrarse. Dirijo mi crítica al extremo de cada uno de ellos. Ese eras tú, Bassam Youssef. Estoy de acuerdo con eso, pero no comparto tu visión de que nunca puede haber paz en esta región. Creo que no puede haberla con las estructuras de liderazgo actuales en ambos países.
en ambos lugares, pero definitivamente creo, tienes que ser optimista acerca de la paz. Creo Solo que necesitas encontrar el personas. Espero por cónsul ti, así, espero. pero la razón... Me negué a me negué a aparecer en tu programa cuando tu productor me llamó por primera vez para la primera entrevista, porque tenía miedo. Estaba asustado. Para mí eso era un suicidio profesional. Porque, y tengo, esto es aún importante porque eres alguien que siempre ha hablado en contra del cáncer, de hablar, de expresar lo que piensas. Sala de Espera, hablar. sí. Dejé Egipto y llegué a América, la tierra de los libres, es el hogar de los valientes, pero no sabía que había un príncipe que decía que no puedes hablar de Israel. Tengo un problema con eso. Israel es un país extranjero, son nuestros aliados. Bien, les damos pero no puedes hablar sobre Israel. ¿Cuántas personas perdieron? 3 Incluso trabajos. Bella Hadid, ella es, por cierto, Bella Hadid. No, pero ella ha hablado de amenazas de muerte, ella está hablando de ser silenciada. Y por cierto, Bella Hadid ella es palestina. ¿Y sabes quién más? Gigi Hadid, hermanas, Amo están al con Hadid. nosotros. De todos modos, Yo los entonces, conozco a ambos, son sí, muy pero la simpáticos. cosa es que si estás tan arriba y no puedes hablar de Bueno, ello, puedes, no se solo trata de tienes eso. que- Es como puedes, decir, quiero sí, decir, eso es. he hablado sobre estos asuntos y te disparan, no literalmente, pero metafóricamente todo el día en las redes sociales. No deberían impedir que la gente lo Solo haga. me pregunto como un americano. ¿Lo haces? Sí. ¿Qué? Estoy haciendo esto ahora porque la primera entrevista salió bien. Lo estoy haciendo porque quiero que la gente veo que realmente puedes hablar alto y claro y no solo enfermarte de cáncer, sino ser recompensado. Mi carrera está yendo bien. Es genial porque quiero que la gente tenga el valor. No debería haber límites. Estoy de acuerdo con ella. Estoy como que sí. Estoy tan confundido como ciudadano estadounidense. No entiendo por qué cada candidato presidencial estadounidense tiene que ir y besar la mano y doblar las rodillas a AIPAC. Este es un lobby que trabaja para el interés de un país extranjero. ¿Por qué no tenemos un lobby para Arabia Saudita? Nos están ¿es dando mejor? más dinero. ¿Puedes decir eso aquí? Sí. No podrías decirlo en Egipto. Por eso Sí, vives aquí. pero una vez más, muchas personas sienten el calor Pero si yo fuera cada estadounidense, vez que estaría vienen. diciendo, está bien, Basim, está bien. Aceptaremos las críticas porque puedes hacer eso en este Y país. estoy feliz. Cuando criticas al gobierno en tu propio país, te expulsan. Sí, y por eso vine a América, para jugar el juego del hombre blanco, para pasar este privilegio blanco adquirido No lo a es, mis es hijos. solo un país Pero yo de soy, gente blanca. pero él es ¿Y el el juego del hombre problema. ¿Juego en América? No es un juego de hombres blancos. Es un juego que realmente tiene una democracia y cree Pero en la hay libertad de silbatos expresión. para perros No por vas todas a ser partes. encarcelado por esta O entrevista. puedo perder mi carrera. Y En puedo Egipto perder podrías, en trabajos. Egipto te Y tú lo arrestaron sabes. Tú sabes te eso. amenazaron Aquí también puedes. Aquí probablemente también puedes. terminarías en Aquí prisión o muerto. muchas personas perdieron sus trabajos porque hablaron. Depende de lo que Por diga. supuesto, pero de nuevo, Si eres el Kanye West y ves esa malentendido- basura antisemita, nunca vas adoptaré a ese perder. tipo de punto de vista. Pero vas la a cosa perder lo que es, tienes. hay indirectas en todas partes. Como te dije al principio, no puedes simplemente decir que es como antisemita. ¿Cómo es eso de la bandera palestina? Por cierto, está prohibido en Israel. Si levantas la bandera palestina, vas a la cárcel. Y ahora dicen, ¿cómo? Que la bandera palestina es pro Hamas. No, no es pro Hamas. No estaban haciendo un show de comedia en Arizona y un chico llevaba como un café o una bufanda y lo tomé y no estoy en hipérbole y llevo algo parecido, pero lo escribí simplemente porque ¿por qué vamos a prohibir los colores? Y banderas, eso es absurdo, eso no es correcto. No lo hago, estoy de acuerdo. No creo que debas hacerlo, pero ciertamente deberías prohibir la brigada de Ya son forajidos, Hamas, quiero decir. ¿verdad? Porque son No un los grupo apoyo, estoy despierto. terrorista. Vale, Sí, vale. sí. Pero la gente con el poder, la gente que se supone Y que deberías, por tiene... cierto, lo diré, deberías poder criticar al gobierno israelí sin que te acusen sí, de ser antisemita. Pero en esta entrevista he dicho repetidamente que no soy antisemita. Solo tengo un problema con todo lo que ha estado haciendo y el tengo un gobierno problema israelí. con cómo cualquier crítica a Israel por algunos círculos aquí se considera antisemita. Pero muchas Esto de las no es personas que justo. lo hacen son realmente Pero antisemitas. también muchos sionistas están en contra de Israel, odian a los judíos. Hemos discutido eso. Sí, Quiero pero terminar en antes una de nota eso, feliz. solo quiero decir 2 palabras sobre los medios, que es, por favor, Adiós. Chao. señor Zumwalt, el embajador palestino que tienes, este hombre perdió a 6 miembros de su familia en un ataque israelí. Y cuando apareció en una noticia británica, se sentó y la señora le dijo, es como, lamentamos mucho un fallo personal. Estoy segura de que no condenas el asesinato de civiles israelíes. ¿Qué?
Al mismo tiempo, hay otra chica, llamada Yara. Ella estaba como en Sky News. Y la chica estaba como llorando, como perdí a 30 miembros de mi familia, 17 de ellos son niños, perdí a mi mejor amigo. Y entonces, ¿qué creías que sucedería? Olvida la empatía. ¿Qué Creo que tal hay los muchas modales? cosas más. Creo Bueno, que eso es tienes todo. que Esto, parar. He efectivamente, dicho, tienes que empezar desde un lugar de humanidad. Tienes que mirar lo que pasó el 7 de octubre y sentirse completamente indignado y disgustado por la pérdida de vidas humanas. Y también tienes que sentir eso, por lo que está sucediendo en Gaza a personas inocentes. Pero si no puedes sentir por ambos grupos de personas inocentes, si no puedes sentir un sentido de desesperación y horror por sus muertes, no tienes ninguna humanidad. créeme, Pierce, no se trata realmente de eso. Hay un profundo sentimiento en el Medio Oriente, en los árabes, que el Occidente no nos ve como iguales. Bueno, sabes Entonces, que eso lo es. que hice fue ir a las máquinas y hacer preguntas simples a ChatGPT. ¿Los israelíes merecen ser libres? ¿Y sabes qué me dicen? Sí, los israelíes se merecen el derecho como cualquier otro pueblo. Y luego hago la misma pregunta a los palestinos para ser libre y saber lo que te dicen. Está completo, es un tema sensible. Aunque no es complejo, no es sensible. El pueblo palestino debería ser libre. Pero Sí. incluso las Y máquinas deberían, déjame terminar, tienen... deberían tener exactamente los mismos derechos a la libertad y la libertad de expresión y la forma de llevar sus vidas y al agua y a la energía y a internet que tienen los israelíes y tenemos aquí en América y tenemos en mi país de origen y eso es lo que quiero. gracias. Tenemos que terminarlo allí. Está Principalmente porque he bien. trabajado una hambre Está infernal bien. en 2 horas de entrevista Entonces, y has traído a la está mujerzuela de tu esposa. bien. Así que dime nuevamente cómo hago esto. Básicamente, Toma un pedazo de esto, ponlo en el sí, aceite lo de oliva, hiciste, sí, que es de la desde Ribera Occidental, Cisjordania. y luego un poco de sí, esto así. sí, sí. Esto es como un aceite increíble que proviene del olivo. Esto viene de Cisjordania. Desde 1967, Israel ha arrancado efectivamente 800.000 olivos. Solo 2. Y es absolutamente delicioso. No lo sé. Por favor, agradece a tu esposa de mi parte. Gracias. Le deseo todo lo mejor a ella y a su familia. Especialmente a aquellos que obviamente están en Gaza. Ha sido genial verte. Muchas gracias. Hazlo En de América, nuevo. sigamos Vamos hablando. a hacerlo de nuevo. Sí. Sinceramente creo que la forma de superar esto es que la gente siga hablando. Sí. Muévete. Gracias. Muchas gracias.